la señorita Marpley y el hombre que mató a su propia coartada. La muerte se acercaba a Gerald Thornbury en la víspera de Navidad, y lo curioso era que él lo sabía. Se encontraba en el gran salón de Ashworth House, la noche del 23 de diciembre, desciende, rodeado de 16 testigos que había reunido cuidadosamente. Cada invitado sostenía una copa de champán. Cada invitado recordaría más tarde esa noche con perfecta claridad. Eso era precisamente lo que Gerald pretendía. La habitación resplandecía con la luz de 3 candelabros. Guirnaldas de pino cubrían cada superficie. Un fuego rugía en la chimenea de mármol. Todo parecía festivo y cálido. Pero algo se sentía profundamente extraño. Gerald se movía entre la multitud con precisión mecánica. Se detuvo junto al reloj de pie exactamente a las 8:15. Se aseguró de que David Marsh, su socio, estuviera lo suficientemente cerca para anotar la hora. David levantó su copa. «Te has superado este año, Gerald. ¿A qué viene tanta extravagancia?» Gerald sonrió, pero la expresión nunca se manifestó en sus ojos. ¿Acaso un hombre no puede celebrar la Navidad con amigos? Quería que todos estuvieran aquí esta noche. Quería que los testigos recordaran exactamente dónde estaba y cuándo. La palabra testigos quedó suspendida en el aire como escarcha. Margaret Thornbury observaba a su esposo desde el otro lado de la habitación. Vestía seda color esmeralda que complementaba su cabello oscuro. Su rostro se mantuvo sereno, pero sus dedos agarraban su copa de champán con una fuerza inusual. Llevaba 19 años casada con Gerald. Nunca lo había visto comportarse de forma tan extraña. Insistió en tomar fotografías, no instantáneas casuales, sino arreglos formales con el reloj de pie visible en cada marco. Ubicó a los invitados con cuidado, revisando una y otra vez las composiciones. Se aseguró de que la fecha se viera claramente en el calendario colgado junto a la repisa de la chimenea. Eleanor Fisk permanecía de pie junto a la ventana, con la postura rígida. No había querido asistir a esa reunión. Gerald la había llamado 3 veces, insistiendo en la invitación con una insistencia inusual. Era su exsecretaria. La había despedido 6 meses antes en circunstancias que ninguno de los dos había mencionado públicamente. Ella lo observó orquestar la velada con creciente inquietud. Se movía como un actor interpretando un papel ensayado. Cada gesto parecía calculado. Cada palabra parecía elegida para un público invisible. Gerald se acercó a continuación a Thomas Cavendish. Su sobrino se reclinaba contra el piano, intentando mostrarse indiferente. El joven tenía deudas de juego en 3 condados. Toda la familia lo sabía. Todos fingían no darse cuenta. «Thomas», dijo Gerald, «necesito que seas testigo de algo». Gerald sacó un documento del bolsillo de su chaqueta. Lo firmó en el escritorio bajo la ventana. Thomas observaba. David observaba. Margaret observaba desde el otro lado de la habitación. Gerald se aseguró de cada observador. «Esta es mi firma, atestiguada por 3 personas, hecha a las 8:43 de la tarde del 23 de diciembre. Pronunció las palabras con claridad, como si las hubiera grabado para la posteridad. «¿Qué es ese papel?», preguntó David. «Un asunto de negocios». Gerald dobló el documento. «Lo importante es la fecha y la hora. Todos aquí pueden confirmar que estuve presente esta noche». Thomas se removió incómodo. «Pareces casi paranoico, tío. ¿Te preocupa algo?». Gerald no respondió directamente. En cambio se acercó al gramófono, seleccionó una grabación de villancicos. Mientras sonaba la música, consultó su reloj de bolsillo. Las 8:51, anunció la hora sin dirigirse a nadie en particular. El doctor Harrison Wells llegó tarde, disculpándose por una llamada de emergencia. Gerald lo recibió con visible alivio. «Harrison, gracias a Dios. Tenía miedo de que no vinieras». El doctor aceptó una copa. Observó a Gerald con preocupación profesional. «Pareces agotado. ¿Has estado durmiendo?». Gerald se rió, pero el sonido no tenía gracia. «Dormiré pronto. Esta noche simplemente te necesito aquí. Necesito que recuerdes esta noche con claridad». La petición era extraña. El doctor Wells conocía a Gerald desde hacía 15 años. Nunca lo había oído hablar así. Al acercarse la medianoche, Gerald reunió a todos en el vestíbulo. Se paró bajo la cabeza de ciervo que su abuelo había cazado en Escocia. Detrás de él colgaba un gran espejo. El reloj de pie dio 12 campanadas. Gerald levantó su copa. «Por el 23 de diciembre. Por esta noche en particular. Por todos los que han presenciado mi presencia aquí desde las 8 de la noche hasta la medianoche». Hizo una pausa y añadió en voz baja.
Recuerden esta fecha. Puede ser importante. Margaret dio un paso adelante. Gerald, estás asustando a la gente. ¿Qué está pasando? Gerald miró a su esposa. Su expresión se suavizó brevemente, revelando una pena genuina bajo la extraña actuación. Me estoy protegiendo de la única manera que sé. Eso es todo lo que puedo decir. Los invitados se marcharon poco después de la medianoche. Cada uno se fue con una peculiar sensación de inquietud. Habían sido convocados con un propósito que no entendían. Habían participado en una elaborada farsa, cuyo significado permanecía en la oscuridad. Gerald estaba de pie en la puerta, observando cómo los carruajes se alejaban en la oscuridad invernal. Había empezado a nevar, y ligeros copos se filtraban a través de la luz de las farolas. Parecía un hombre esperando su ejecución en lugar de celebrar la Navidad. Margaret permaneció en el pasillo. Observaba a su esposo con una mezcla de preocupación y cálculo. Cuando el último invitado se fue, habló. ¿De qué se trató realmente esta noche? Gerald se giró para mirarla. Seguro, dijo simplemente. Nada más que un seguro. ¿Contra qué? Contra mi propio asesinato. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en aguas tranquilas. Margaret no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz se mantuvo firme. Si alguien tiene la intención de matarte, no deberíamos contactar a la policía. Gerald negó con la cabeza. La policía no puede ayudarme con lo que enfrento. Solo puedo ayudarme a mí mismo. Esta noche era necesaria. Todo debe documentarse. Todo debe ser presenciado. Pasó junto a ella hacia su estudio. Margaret lo vio irse. Notó que cerró la puerta con llave. Lo oyó mover muebles, como si se atrincherara dentro. Esa noche, Gerald Thornbury durmió en su estudio con un revólver cargado en el cajón de su escritorio. Había creado una coartada perfecta para el 23 de diciembre. Tenía 16 testigos que podían ubicarlo en Ashworth House desde las 8 de la tarde hasta pasada la medianoche. Lo que no le dijo a nadie fue que esperaba ser asesinado el 24 de diciembre. Se equivocó de fecha. Había malinterpretado el plan de su asesino por un solo día. Al amanecer del día de Navidad, Gerald Thornbury estaría muerto. Su elaborada coartada resultaría completamente inútil. Y la señorita Marple, al llegar al pueblo esa misma mañana para visitar a su sobrino nieto, se encontraría con el misterio de habitación cerrada más extraño de su larga experiencia. Un hombre que había matado su propia coartada. Un asesino que había planeado con tal precisión que las precauciones de la víctima se volvieron inútiles. El juego ya estaba en marcha. Las piezas estaban colocadas. El día de Navidad revelaría que, a veces, saber que se acerca la muerte no ofrece ninguna protección. El cuerpo fue descubierto a las 6:30 de la mañana de Navidad por la señora Pemberton, la ama de llaves que había servido a la familia Thornbury durante 27 años. Encontró a Gerald en el invernadero, desplomado en la silla de mimbre, frente al cristal cubierto de escarcha. Mantenía los ojos abiertos, contemplando el jardín de invierno que se extendía más allá. Una taza de té reposaba en la mesita junto a él. El líquido de su interior se había enfriado hacía horas. La señora Pemberton no gritó. Ya había visto la muerte antes. En cambio, caminó tranquilamente hasta el teléfono del pasillo y llamó a la comisaría. Su voz se mantuvo firme mientras informaba de lo que había encontrado. El inspector Craddock llegó en menos de una hora. Era un hombre metódico al que le disgustaban los misterios que no se podían resolver con hechos y pruebas. Este caso pondría a prueba considerablemente esa preferencia. El invernadero no mostraba señales de haber sido forzado. La puerta que daba a la casa principal permanecía sin llave desde dentro. La puerta exterior que daba al jardín estaba cerrada con pestillo. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. Todo apuntaba a una muerte ocurrida en completo aislamiento. El doctor Wells llegó para examinar el cuerpo. Trabajó en silencio, comprobando los puntos de pulso que no respondían. Finalmente se enderezó, con el rostro demacrado. «Veneno», dijo en voz baja. «Apostaría mi reputación a ello. Los síntomas son inconfundibles». El inspector Craddock tomó notas en su pequeño cuaderno de cuero. Hora de la muerte. Entre la medianoche y las 3 de la madrugada. Es difícil ser más preciso dada la temperatura de esta habitación. El inspector inspeccionó el invernadero. Las orquídeas colgaban en arreglos cuidadosos. Los helechos se agrupaban en macetas de cerámica. El espacio olía a tierra y vegetación, aromas que parecían obscenos comparados con la presencia de la muerte. Margaret apareció en la puerta. Llevaba una bata gris paloma.
Su cabello permanecía perfectamente arreglado a pesar de la hora temprana. Contempló el cuerpo de su esposo sin mostrar ninguna emoción. El inspector Craddock se acercó a ella con delicadeza. «Señora Thornbury, lamento profundamente su pérdida. Debo hacerle algunas preguntas». Margaret asintió. Estaba sentada en un banco de hierro forjado cerca de la puerta. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo con una compostura bien practicada. «¿Cuándo fue la última vez que vio a su marido con vida?» «Poco después de medianoche. Se fue a su estudio después de que se marcharan los invitados. Me retiré a mi dormitorio. No lo volví a ver». Parecía angustiado o preocupado. Margaret consideró la pregunta. Gerald llevaba semanas comportándose de forma extraña. Anoche hizo comentarios peculiares sobre la necesidad de testigos. Parecía obsesionado con determinar su paradero, concretamente el 23 de diciembre. La pluma del inspector Craddock se detuvo. 23 de diciembre. No era Nochebuena. Correcto. Ayer por la noche, organizó una cena muy elaborada. Se aseguró de que todos anotaran la fecha y la hora repetidamente. Fue de lo más inusual. El inspector intercambió miradas con el Dr. Wells. Este detalle le pareció significativo, aunque ninguno de los dos pudo comprender inmediatamente por qué. Thomas Cavendish llegó después, llamado por un agente que lo había encontrado en la posada del pueblo. El joven parecía demacrado, con la ropa arrugada por haber dormido con la ropa puesta. Contempló el cuerpo de su tío con lo que podría haber sido una auténtica conmoción. El inspector Craddock lo interrogó en el salón. El fuego se había apagado hacía horas. La habitación se sentía más fría que la mañana invernal de afuera. «¿Asististe a la reunión anoche?» Thomas asintió. El tío Gerald se comportaba de forma extraña. No dejaba de anunciar la hora, haciendo que la gente presenciara su firma en algún documento. Parecía casi frenético. ¿Mencionó alguna amenaza contra él? Thomas dudó. Dijo algo sobre protegerse. Dijo que necesitaba un seguro contra su propio asesinato. Pensamos que estaba exagerando. El inspector anotó esto cuidadosamente. ¿Tu tío tenía enemigos? Thomas rió con amargura. Gerald se había ganado enemigos toda la vida. Rivales comerciales, empleados despedidos, gente a la que había superado en varios tratos. La lista sería considerable. A continuación entrevistaron a David Marsh. El socio se sentó rígidamente en el sillón de cuero frente al inspector. Le temblaban ligeramente las manos a pesar de sus intentos de controlarse. Nuestra empresa ha enfrentado dificultades recientemente. Gerald realizó inversiones sin consultarme. Algunas empresas fracasaron estrepitosamente. Perdimos capital considerable, suficiente para considerar el asesinato. David se sonrojó. No maté a mi socio. A pesar de nuestros desacuerdos, Gerald fue brillante. Sin él, el negocio no tiene futuro. Sin embargo, con su muerte, las pólizas de seguro pagan. Las deudas se vuelven manejables. David se levantó de golpe. No me sentaré aquí y me acusarán. Estuve en esa cena toda la noche. 16 personas me vieron. Tengo una coartada. El inspector Craddock lo vio marcharse. El comentario sobre la coartada le pareció prematuro. Nadie había establecido aún cuándo ocurrió el asesinato. Eleanor Fisk llegó voluntariamente a media mañana. Entró en la comisaría con férrea dignidad. Respondió a las preguntas antes de que se las hicieran. Sí, asistí a la reunión de Gerald anoche. No quería estar allí. Insistió una y otra vez en que fuera. Me hizo creer que era urgente que presenciara algo, aunque nunca entendí que. Usted fue despedido de su empleo. Eleanor apretó la mandíbula. Gerald descubrió discrepancias en las cuentas de la empresa. Asumió que yo era el responsable. Nunca demostró nada, porque yo no había hecho nada malo. El verdadero malversador seguía sin ser descubierto. ¿Crees que Gerald sabía realmente quién robó a la empresa? Eleanor sostuvo la mirada del inspector directamente. Creo que Gerald sabía muchas cosas que nunca compartió. Quizás por eso alguien lo mató. Al mediodía, el pueblo bullía de especulaciones. Los sirvientes llevaban noticias entre las casas. Los comerciantes discutían teorías en los mostradores. La encargada de correos recopilaba todos los rumores que circulaban por sus dominios. Gerald Thornbury había sido envenenado en su propio invernadero la mañana de Navidad. Había pasado la noche anterior preparando una elaborada coartada para la noche equivocada. Había predicho su propio asesinato, pero no logró evitarlo. El misterio central persistía. ¿Por qué Gerald se había esforzado tanto por descubrir su paradero el 23 de diciembre, cuando fue asesinado la madrugada de Navidad?
¿Había calculado mal? ¿Su asesino lo había engañado? ¿O había ocurrido algo más complejo? El inspector Craddock se encontraba en el invernadero mientras la luz de la tarde se filtraba oblicuamente a través de la escarcha en el cristal. Estudió la taza de té que había vertido el veneno. Examinó las puertas cerradas y las ventanas con pestillo. Intentó comprender cómo un hombre que sabía que la muerte se avecinaba había caído en sus brazos. La respuesta requeriría a alguien que comprendiera la naturaleza humana mejor de lo que los hechos y la evidencia podrían revelar. Requeriría a alguien que viera patrones que otros pasan por alto. Sería necesaria la señorita Marple. El pueblo de St. Mary Mead amaneció con un asesinato el día de Navidad, y al mediodía cada hogar conocía 3 versiones diferentes de cómo había muerto Gerald Thornbury. La señora Price, de la panadería, insistió en que era la esposa. Siempre es la esposa cuando hay veneno de por medio, declaró mientras envolvía pasteles de carne picada en papel marrón. Margaret Thornbury nunca amó a ese hombre. Todos veían lo fría que era en las reuniones sociales de la iglesia. Su clienta, la señorita Harley, no estuvo de acuerdo. Mi sobrino lo hizo. El joven Thomas debía dinero a todos los casinos desde aquí hasta Londres. Gerald amenazó con cortarle el suministro por completo. Me lo dijo la carnicera, quien a su vez se lo dijo a la criada. En la oficina de correos, la señora Trimble clasificaba el correo y las teorías con la misma eficiencia. Se inclinaba sobre el mostrador para compartir su perspectiva con quien quisiera escucharla. Esa secretaria tenía motivos de sobra. Eleanor Fisk lo perdió todo cuando Gerald la despidió. Sin referencias, sin perspectivas. Una mujer despechada puede ser peligrosa. La esposa del vicario recogía estas teorías durante sus rondas matutinas de Navidad. Visitaba enfermos y ancianos, aparentemente para alegrarles la Navidad. En realidad recopilaba información con la dedicación de una erudita. En la cabaña del anciano señor Bennet, se enteró de que habían visto a Gerald discutiendo con David Marsh fuera del banco 3 semanas antes. Voces alzadas, rostros enrojecidos, intercambio de amenazas. En casa de la señora Foster, postrada en cama, descubrió que el doctor Wells había sido el médico de Gerald durante años. Él sabría exactamente qué veneno usar y cómo administrarlo sin ser detectado. La posada del Jabalí Azul sirvió el almuerzo navideño a quienes no tenían familia cerca. Las conversaciones en cada mesa giraban en torno al escándalo que se desataba en Ashworth House. Gerald lo vio venir, anunció un granjero mientras comía roast beef. Le dijo a mi primo en la tienda de piensos que alguien lo quería muerto. Dijo que estaba tomando precauciones. De poco sirvieron sus precauciones, observó otro cliente. Un hombre organiza una fiesta para demostrar dónde estaba, y de todos modos lo asesinan la noche siguiente. Parece que se equivocó sobre cuándo sucedería. Este comentario desató un acalorado debate. Gerald sabía la fecha de su asesinato planeado y calculó mal. Su asesino había cambiado deliberadamente el horario para invalidar su coartada. Las implicaciones fascinaron a todos. En Gossington Hall, el coronel y la señora Bantry discutieron el asunto mientras disfrutaban de un postre navideño. El coronel leyó en voz alta las notas que había tomado al hablar con el inspector Craddock en la iglesia. Veneno en la taza de té. Sin señales de forcejeo. Todas las puertas cerradas desde dentro. O Gerald dejó entrar a su asesino al invernadero voluntariamente, o alguien tenía acceso a la casa. La señora Bantry dejó el tenedor. Eso apunta directamente a la familia o al servicio. Un forastero no podía pasar desapercibido por Ashworth House. Su esposo asintió con gravedad. Sin embargo, 16 personas pueden dar fe de dónde estuvo Gerald la noche anterior. La cena fue elaborada, casi teatral. Quería que todos recordaran específicamente el 23 de diciembre. Porque esa fecha, la Nochebuena, tendría más sentido si temiera un ataque durante la festividad. El coronel no tenía respuesta. Esta laguna en la lógica lo inquietaba considerablemente. En la plaza del pueblo, los niños jugaban mientras los padres se agrupaban en pequeños grupos. Las conversaciones que comenzaron sobre villancicos e intercambios de regalos inevitablemente derivaron hacia el asesinato. Sarah Mitchell, cuyo esposo trabajaba como jardinero en Ashworth House, tuvo una perspicacia particular. Gerald apenas durmió el último mes. William veía luces encendidas en su estudio hasta el amanecer muchas noches. El hombre estaba investigando algo. ¿Investigando qué? Alguien preguntó. Su propia muerte, respondió Sarah con tristeza. Intentando averiguar quién lo mataría y cómo detenerlo.
Esta revelación se difundió rápidamente. Gerald Thornbury no solo temía el asesinato, había trabajado activamente para evitarlo. Sin embargo, de alguna manera, su asesino había burlado todas las precauciones. La teoría más intrigante provino del señor Hargreaves, regentador de la librería del pueblo. Era un hombre reflexivo y lector de novelas policíacas. Presentó su hipótesis ante una multitud reunida frente a la iglesia. Consideren esto. Gerald crea una coartada para el 23 de diciembre. Múltiples testigos, fotografías, marcas de tiempo. Luego muere el 25 de diciembre. ¿Y si la coartada misma fuera el mensaje? ¿Qué quieres decir?, preguntó la señora Price. ¿Y si Gerald nos dijera que quien tiene la coartada perfecta para la Nochebuena es en realidad el asesino? La persona que planeó con tanto cuidado, que estableció su paradero con antelación. La multitud se quedó en silencio, contemplando esta posibilidad. El joven Timothy Dawson, de vuelta de la universidad, insistió en la teoría. Así que la coartada destruida de Gerald apuntaba a la coartada de alguien más. Sabía que moriría. Sabía que no podría evitarlo. Pero dejó una pista sobre quién lo haría. Pero eso no tiene sentido, protestó la señorita Hartley. ¿Por qué no simplemente se lo dices a la policía? Como no tenía pruebas, sugirió el señor Hargreaves. Solo sospechas, así que creó este elaborado rompecabezas con la esperanza de que alguien inteligente lo resolviera después de su muerte. El pueblo debatió esto durante todo el día de Navidad. Algunos lo encontraron brillante, otros lo consideraron absurdo. Unos pocos insistieron en que las explicaciones más sencillas tenían más sentido. Sin embargo, un elemento unía todas las teorías. Gerald Thornbury sabía que la muerte se avecinaba. Intentó burlar a su asesino mediante engaños y una planificación cuidadosa. Fracasó. La pregunta ahora era si su elaborado mensaje al morir tendría éxito cuando sus precauciones en vida no lo habían tenido. Al anochecer, mientras la nieve empezaba a caer suavemente sobre St. Mary Mead, otra persona llegó al pueblo. Era una anciana que viajaba a visitar a su sobrino nieto Raymond. Llevaba una bolsa de tejer y calzaba zapatos cómodos. Su aspecto era completamente anodino. Su nombre era señorita Jane Marple. Se enteraría de la muerte de Gerald Thornbury durante el desayuno de la mañana siguiente. Escucharía las teorías contradictorias con cortés interés. Haría preguntas aparentemente inocentes que a nadie más se le había ocurrido plantear. Y ella vería lo que todos los demás se habían perdido. La verdad sobre el hombre que mató a su propia coartada. Raymond West abrió la puerta de su cabaña y encontró a su tía abuela de pie en la nieve, con el mismo aspecto que en su última visita, 3 años antes. El tiempo parecía pasar sobre la señorita Marple sin dejar rastro. Tía Jane, qué grata sorpresa. Creí que llegarías mañana. Los planes cambiaron, querida. El tren de la tarde iba menos lleno. Espero no haberte molestado. Raymond la ayudó a entrar. Tomó su abrigo y la acomodó cerca del fuego. Su cabaña estaba a las afueras de St. Mary Mead, lo suficientemente cerca de la vida del pueblo, pero lo suficientemente apartada para su trabajo como escritor. Era un novelista de éxito que encontraba inspiración en entornos tranquilos. La señorita Marple se acomodó en el sillón con su bolsa de tejer en el regazo. Se fijó en todo sin parecer notar nada. Los libros apilados en el escritorio de Raymond. Los anillos de las tazas de té en la mesita auxiliar. El periódico doblado para mostrar el crucigrama, a medio terminar. «Has tenido un día difícil», observó. Raymond se rió. «Se nota tan claramente mi cansancio. El cuello de tu camisa está un poco torcido. Te has estado pasando las manos por el pelo, como sueles hacer cuando estás preocupada, y me serviste el té antes de que el agua hirviera por completo, lo que sugiere una distracción». Raymond se sentó frente a ella. «Tienes toda la razón. El pueblo está indignado por un asesinato. Ocurrió esta misma mañana en Ashworth House». Las agujas de la señorita Marple seguían su ritmo constante. El día de Navidad. ¡Qué horror! Raymond relató lo que sabía. Gerald Thornbury envenenado en su invernadero. La elaborada cena de la noche anterior. La extraña insistencia en encontrar una coartada para la fecha equivocada. La señorita Marple escuchó sin interrumpir. Su expresión permaneció serena, pero su mente procesaba los detalles como dedos en lana. Cuando Raymond terminó, formuló su primera pregunta. Esta cena del 23 de diciembre, ¿el señor Thornbury organizaba reuniones similares con regularidad? Raymond lo consideró. Que yo sepa, no. Era conocido por sus cenas de negocios,
no por sus reuniones sociales. Esta fiesta era inusual por su alcance y formalidad. ¿Y los invitados? ¿Eran amigos o socios? Una mezcla. Socios, familiares, exemplados, médicos. No es la típica lista de invitados para una celebración. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron brevemente y luego reanudaron su trabajo. Qué curioso. Casi podría pensarse que estaba reuniendo testigos en lugar de invitados. Eso es precisamente lo que dice la gente. ¿Pero testigos de qué? Fue asesinado al día siguiente, no esa noche. Raymond se levantó para atizar el fuego. Añadió otro leño, haciendo que subieran chispas por la chimenea. Cuando se volvió, su tía contemplaba pensativa las llamas. Dime, querida, ¿qué cree la gente del pueblo que pasó? Raymond relató las teorías contradictorias. La esposa con su actitud fría, el sobrino con sus deudas de juego, la secretaria con su reputación arruinada, el socio comercial al borde de la bancarrota, incluso el médico que sabría de venenos. La señorita Marple asintió. Todos se centraban en el quién en lugar del por qué o el cuándo. Ese suele ser el error que comete la gente. ¿Qué quieres decir? Levantó la vista de su labor. El señor Thornbury inventó una elaborada coartada para el 23 de diciembre. ¿Por qué esa fecha tan específica? Si temía ser asesinado en Navidad, ¿por qué no averiguar su paradero para Nochebuena o el día de Navidad? Raymond no había considerado este punto de vista. Quizás se confundió sobre cuándo ocurriría el ataque. O tal vez, dijo la señorita Marple con suavidad. No estaba creando ninguna coartada. A la mañana siguiente, la señorita Marple asistió a los servicios religiosos. El pueblo acudió a pesar del escándalo, quizá a causa de él. Los residentes de St. Mary Mead se reunieron para adorar y para charlar a partes iguales. La señorita Marple se sentó al fondo, observando los rostros en lugar de concentrarse en el sermón. Vio a Margaret Thornbury vestida de negro, con expresión contenida. Thomas Cavendish se removía inquieto en su banco, incapaz de permanecer quieto. David Marsh contemplaba las vidrieras como buscando la guía divina. Eleanor Fiske estaba sentada sola, con la espalda rígida. El doctor Wells se quedó dormido brevemente, exhausto por los acontecimientos del día anterior. Después del servicio, la señorita Marple se quedó en el cementerio. Parecía admirar el jardín de invierno, donde la escarcha se aferraba a las lápidas. En realidad, se situó donde las conversaciones la llevarían. «¡Qué asunto tan terrible!», le dijo la señora Price en voz alta a la señorita Hartley. Ese pobre hombre sabía que alguien lo quería muerto, pero no pudo salvarse. Lo intentó. Hizo que todos vieran dónde estaba el día 23. No le sirvió de mucho. La señorita Marple se acercó con su amable sonrisa. «Buenos días. No pude evitar oírlo. Esto debe ser muy angustioso para la comunidad». La señora Price aprovechó la oportunidad para educar a un recién llegado, Gerald Thornbury, envenenado en su propia casa. Tras organizar una fiesta la noche anterior para demostrar que estaba sano y salvo, la señorita Marple ladeó la cabeza. Qué peculiar. ¿Por qué habría que demostrar que se está vivo antes de ser asesinado? Las dos mujeres la miraron fijamente. No habían formulado la pregunta exactamente así. Bueno, dijo la señora Price lentamente. Supongo que quería que la gente supiera dónde estaba, por si alguien intentaba incriminarlo. Incriminarlo, repitió la señorita Marple pensativa. Es así que es una posibilidad interesante que no había considerado. Ella siguió adelante antes de que pudieran dar más detalles. Cerca de la puerta de la iglesia se encontró con el coronel Bantry, quien se inclinó respetuosamente el sombrero. Señorita Marple, me alegra volver a verla, aunque desearía que las circunstancias fueran más agradables. En efecto, entiendo que la víctima intentó crear una coartada. Eso parece un poco retrógrado, ¿no? El coronel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Las coartadas protegen de la acusación. Demuestran que uno estaba en otro lugar cuando ocurrió algo. Pero el señor Thornbury fue la víctima, no el autor. ¿Por qué necesitaría demostrar su paradero? El coronel abrió la boca y luego la cerró. No tenía una respuesta preparada. La señorita Marple continuó como si reflexionara para sí misma. A menos, claro, que estuviera creando una coartada para beneficio ajeno, para demostrar que no pudo haber hecho algo el 23 de diciembre. Pero no puedo imaginar qué podría ser ese algo. Dejó al coronel reflexionando sobre esto y regresó lentamente a la cabaña de Raymond. Su mente reunía piezas que aún no formaban una imagen completa.
Un hombre inventa una coartada elaborada para una fecha específica. Es asesinado al día siguiente. Todos asumen que calculó mal la fecha de su muerte. Pero la señorita Marple había visto suficiente de la naturaleza humana para saber que las personas inteligentes rara vez cometen errores tan simples. ¿Y si Gerald Thornbury tenía la fecha exacta? ¿Y si el 23 de diciembre importaba por razones que nadie aún comprendía? ¿Y si su coartada destruida no era un fracaso, sino un mensaje? Se recostó en el sillón de Raymond y recogió su labor. El patrón requería mucha atención. Una puntada en falso podía arruinar todo el diseño. Al igual que con el asesinato, reflexionó, una suposición errónea podría oscurecer toda la verdad. La señorita Marple se proponía descubrir esa suposición errónea. Escucharía chismes y observaría el comportamiento. Haría preguntas inocentes que revelaran verdades ocultas. Compararía este caso con otros que había presenciado en su larga experiencia en la vida rural. Porque bajo toda esa complejidad, el asesinato solía ser bastante simple. Alguien deseaba algo con tanta intensidad que mataba por ello. El resto era mera decoración. La pregunta era qué poseía Gerald Thornbury, que alguien necesitaba con tanta desesperación como para cometer un asesinato en la mañana de Navidad. La señorita Marple pensó que estaba empezando a comprender, pero necesitaría pruebas antes de expresar sus sospechas en voz alta. Y sabía que las pruebas a menudo provenían de las fuentes más inesperadas. El día de Navidad llegó con un frío glacial y duras verdades. El inspector Craddock se encontraba en su despacho revisando pruebas que apuntaban inexorablemente a un solo sospechoso. El caso contra Eleanor Fisk se había consolidado con una eficiencia abrumadora. Tenía un motivo. Gerald había destruido su carrera, su reputación, sus perspectivas de futuro. 6 meses de desempleo la habían dejado desesperada y resentida. Tuvo una oportunidad. La ama de llaves recordó haber visto a Eleanor cerca de Ashworth House la tarde de Nochebuena. Afirmó que estaba devolviendo un libro prestado. El momento la situó a pocas horas de la muerte de Gerald. Tenía recursos. Su padre había sido químico. Ella sabría de venenos, su administración, sus efectos. Lo más contundente fue el informe de laboratorio que llegó a media mañana. Se habían descubierto restos del mismo veneno hallado en la taza de té de Gerald en la habitación de la pensión de Eleanor, oculto dentro de un libro en su estantería. El sargento Matthews entró con la bolsa de pruebas. La casera se la entregó de buena gana. Dijo que la señorita Fisk había estado bastante reservada estos últimos meses. Rara vez salía, salvo para enviar solicitudes de empleo. El inspector Craddock examinó el pequeño frasco de vidrio a través de la bolsa transparente. Esa cantidad mataría a 3 hombres. ¿Debo traerla para interrogarla formalmente? El inspector asintió lentamente. Debería haber sentido satisfacción por la rápida resolución del caso. En cambio, se sintió incómodo. Algo en la ordenada acumulación de pruebas le inquietaba. Eleanor llegó en menos de 1 hora. Entró en la comisaría con la cabeza en alto, negándose a mostrar miedo. El inspector la condujo a la sala de entrevistas. Sus paredes estaban pintadas de verde institucional. Una sola ventana dejaba ver el cielo gris. Se sentó sin que nadie se lo pidiera. Sus manos permanecieron cruzadas sobre la mesa. Sostuvo la mirada directa del inspector. ¿Sabes por qué estás aquí? Me lo imagino. Alguien ha inventado pruebas en mi contra. El inspector Craddock colocó el frasco sobre la mesa entre ellos. Esto se encontró en su habitación. El mismo veneno que mató a Gerald Thornbury. Eleanor lo miró sin tocarlo. Nunca había visto eso en mi vida. Tu casera dice que estaba escondido en un libro en tu estantería. Un libro de química que pertenecía a tu padre. Luego alguien lo colocó allí sin que yo lo supiera. Hace años que no abro ese volumen. El inspector se echó hacia atrás. Te vieron cerca de Ashworth House en Nochebuena. Le devolví un libro que le había prestado a Margaret hacía meses. Me pareció apropiado antes de las vacaciones. Estuve allí unos 10 minutos. Lo suficientemente largo como para poner veneno en una taza de té. La compostura de Eleanor se quebró un poco. Alzó la voz. ¿Por qué haría algo así? Gerald ya me arruinó. Su muerte no me ayuda en nada. La venganza es un motivo poderoso. La venganza es una emoción. Me baso en la lógica y las pruebas. Matar a Gerald no restauraría mi reputación ni me aseguraría un empleo. Solo añadiría asesinato a las falsas acusaciones de robo. El inspector Craddock la estudió con atención. Su respuesta parecía genuina. Sin embargo, la evidencia hablaba con claridad. A veces, los culpables protestaban de forma convincente.
¿Entiendes cómo se presenta esto? Motivo, oportunidad, medios, el veneno en tu posesión. La mirada de Eleanor se endureció. Entiendo que alguien se ha tomado muchas molestias para hacerme parecer culpable. Eso sugiere que el verdadero asesino es astuto y metódico. O este bien sugiere que eres culpable y estás intentando desviar las sospechas. Eleanor se puso de pie. Si piensa arrestarme, hágalo. Si no, no tengo nada más que decir sin asistencia legal. El inspector la vio salir. El sargento Matthews entró al cerrarse la puerta. Miente, dijo el sargento con seguridad. Todo apunta a ella. El inspector Craddock no dijo nada. Se quedó mirando el frasco sobre la mesa. La evidencia estaba ahí. El caso era sencillo. Sin embargo, su instinto le decía que algo andaba mal. La noticia del interrogatorio de Eleanor se extendió por St. Mary Mead antes del almuerzo. El pueblo llegó a un consenso inmediato. Ella lo había logrado. La secretaria despechada había envenenado a su antiguo jefe. En el Bluebird Inn, los clientes solo debatían los detalles. Probablemente lo planeó durante meses, declaró un hombre, esperando la oportunidad perfecta. La Navidad fue ingeniosa, coincidió otro. Todos distraídos con los preparativos navideños. Fácil de pasar desapercibido. Thomas Cavendish estaba sentado en un rincón, bebiendo whisky. Debería haber sentido alivio al ver que las sospechas se habían disipado. En cambio, se sentía vacío. Su tío había muerto. La fortuna familiar se dividiría. Sus deudas permanecerían. David Marsh entró y se sentó frente a él sin invitación. Tenía la cara enrojecida por el frío y posiblemente por la bebida. Han arrestado a Eleanor. Thomas asintió. Lo escuché. ¿Crees que ella lo hizo? Thomas miró su vaso. Creo que alguien quería que pensáramos que ella lo había hecho. David frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Mi tío era muchas cosas. Paranoico al final, sin duda. Pero no era estúpido. Sabía que alguien planeaba matarlo. Tomó precauciones. Precauciones que fallaron. Thomas levantó la vista bruscamente. Precauciones que surtieron efecto de una manera que aún no comprendemos. David negó con la cabeza. Estás viendo complejidad donde no la hay. Eleanor tenía un motivo y una oportunidad. El veneno estaba en su habitación. Ella es culpable. Sí es culpable, dijo Thomas en voz baja. ¿Por qué mi tío se molestó en organizar esa cena tan elaborada? ¿Por qué inventar una coartada para la noche equivocada? ¿Qué intentaba decirnos realmente? David no tenía respuesta. Bebió su cerveza en silencio. En Gossington Hall, la señorita Marple tomó el té con la señora Bantry. Ambas mujeres eran amigas desde hacía muchos años. La señora Bantry valoraba la comprensión de la señorita Marple sobre la naturaleza humana. Todo el mundo dice que Eleanor Fisk asesinó a Gerald. La evidencia parece concluyente. La señorita Marple removió su té pensativa. Las pruebas se pueden introducir con bastante facilidad. Un frasco escondido en una estantería. Un testigo que vio a alguien cerca de la escena. Estas cosas prueban muy poco. Pero seguramente la policía no la arrestaría sin motivo. Sospecho que aún no la han arrestado. Solo la han interrogado. El inspector Craddock me parece un hombre precavido. Querrá estar seguro. La señora Bantry se inclinó hacia adelante. ¿Crees que es inocente? La señorita Marple sonrió amablemente. Creo que la situación es mucho más complicada de lo que parece. Gerald Thornbury pasó su última noche creando un registro muy público del 23 de diciembre. Eso sugiere que la fecha le importaba enormemente. Pero fue asesinado el día de Navidad. Exactamente. Lo que significa que o bien calculó mal, o bien la fecha es significativa por razones que aún desconocemos. La señora Bantry sirvió más té. ¿Qué podría tener de significativo el 23 de diciembre? Eso es lo que debemos descubrir. ¿Qué sucedió en esa fecha en la que Gerald necesitaba testigos para confirmar que estaba vivo y presente en Ashworth House? La mente de la señorita Marple daba vueltas a las posibilidades como piedras en un jardín. Gerald estaba asustado. Había creado una coartada elaborada. Había citado a personas específicas para que la presenciaran. No amigos, no conocidos casuales. Personas relacionadas con diversos aspectos de su vida, negocios, familia, medicina, empleos anteriores. Había estado construyendo un caso. No para su propia defensa, sino para algo completamente distinto. La señorita Marple dejó su taza de té con serena seguridad. Necesitaba saber más sobre el 23 de diciembre, lo que había sucedido ese día y que nadie comentaba.
porque estaba cada vez más segura de que el asesinato de Gerald no tenía nada que ver con el día de Navidad. Todo tenía que ver con el día anterior. El día que trabajó tan desesperadamente para demostrar que estaba en otro lugar. La señorita Marple regresó a la casa de Raymond con un propósito. Encontró a su sobrino nieto sentado en su escritorio, rodeado de notas y recortes de periódicos sobre el asesinato. Raymond, querido, me pregunto si podrías ayudarme con algo. Levantó la vista con entusiasmo. Por supuesto. ¿Qué necesitas? Me gustaría saber qué pasó en este pueblo el 23 de diciembre. No en la cena de Gerald, sino en otro lugar. ¿Hubo algún suceso destacable ese día? Raymond frunció el ceño, concentrado. La iglesia celebró una feria benéfica por la tarde. El coro infantil actuó en el salón del pueblo. Nada inusual, que yo recuerde. Y en Ashworth House, antes de la fiesta de la noche. Gerald estuvo en casa todo el día. Por lo que sé, se reunió con su abogado por la mañana. Luego pasó la tarde preparándose para la fiesta. Su abogado. Qué interesante. ¿Sabes de qué se trata su reunión? Raymond negó con la cabeza. Gerald mantenía sus negocios en privado. La señorita Marple se tomó nota mental de aprender más sobre esa reunión. Le dio las gracias a Raymond y se dedicó a tejer. Sus agujas se movían a un ritmo constante, mientras su mente trabajaba en patrones más complejos que cualquier diseño de lana. Esa tarde visitó la iglesia del pueblo. La esposa del vicario estaba arreglando flores en el santuario. A pesar de que ya había pasado la temporada de flores frescas, usó ramas de árboles perennes y arreglos florales secos. La señorita Marple admiró su trabajo. ¡Qué bonito! Tienes un gran talento para crear belleza en invierno. La señora Clemente sonrió radiante. Gracias. Aunque debo decir que estas decoraciones palidecen comparadas con lo que teníamos para el bazar del 23. ¡Qué evento tan alegre antes de esa terrible tragedia! El bazar. Sí, oí que estaba muy concurrido. Casi todo el pueblo acudió. Recaudamos una suma considerable para el fondo misionero. La señora Thornbury donó varios artículos de Ashworth House. Margaret Thornbury asistió. La señora Clemente organizó otra sucursal. Llegó a media tarde con una caja llena de artículos, jarrones de cristal, marcos de plata, artículos que dijo que ya no necesitaba. Parecía bastante distraída. ¿Se quedó mucho tiempo? Para nada. Dejó las donaciones y se fue rápidamente. Dijo que tenía mucho que preparar para la fiesta de la noche. La señorita Marple asimiló esta información. Margaret había estado deshaciéndose de enseres domésticos la tarde anterior a la elaborada cena de su marido. Parecía que valía la pena investigarlo. Caminó lentamente por el pueblo, saludando a los residentes y recopilando información. En la oficina de correos, la señora Trimble recordó haber enviado varias cartas para Thomas Cavendish el 23 de diciembre. Sobres gruesos, me confesó, de aspecto oficial. Quizás para bancos o abogados. En la farmacia, el señor Parsons recordó que el Dr. Wells compró provisiones el día 23. Nada inusual. Vendajes, antiséptico, provisiones médicas estándar. En la librería, el señor Hargreaves mencionó que Eleanor Fisk había entrado esa mañana. Parecía agitada, recordó. Pasó casi una hora curioseando, pero no compró nada. Cada fragmento significaba poco por sí solo. En conjunto, sugerían que el 23 de diciembre había sido un día inusualmente activo para todos los relacionados con Cheryl Thornbury. La señorita Marple se dirigió a Ashworth House. La imponente mansión permanecía silenciosa tras sus puertas de hierro. No tenía ningún plan específico para entrar. A veces, la oportunidad se presentaba a quienes esperaban con paciencia. Encontró su oportunidad en la señora Pemberton. El ama de llaves salió de la entrada de servicio con ropa blanca para lavar. Parecía agotada por el dolor y el estrés. Señora Pemberton, disculpe la intromisión. Soy la señorita Marple, y estoy visitando a mi sobrino Raymond. Quería expresarle mis condolencias. La compostura del ama de llaves flaqueó. Gracias. Ha sido terrible. El señor Thornbury era un hombre difícil, pero no merecía un final así. Sirviste a la familia durante muchos años. Seguramente lo conocías bien. La señora Pemberton asintió. Conocía sus cambios de humor, sus costumbres. Estas últimas semanas no estaba en absoluto él mismo. ¿De qué manera? Apenas dormía. Pasaba horas en su estudio con la puerta cerrada. Me hacía dar cuenta de cada persona que entraba en la casa. Parecía convencido de que alguien quería hacerle daño. Dijo de quién sospechaba.
nunca directamente, pero vigilaba de cerca a ciertas personas, sobre todo a su esposa, Margarita. La señora Pemberton dudó, y luego bajó la voz. El 23 de diciembre, el señor Thornbury me ordenó observar los movimientos de la señora Thornbury a lo largo del día. ¿A dónde iba? ¿Con quién hablaba? ¿Qué hacía? Fue muy insistente. Anoto cada detalle. Esto es bastante inusual. La señora Pemberton miró hacia la casa. Entre usted y yo, señorita, el señor Thornbury creía que su esposa tramaba algo. Nunca dijo qué, pero su atención estaba centrada por completo en comprobar dónde estaba ese día, mientras ella se movía con libertad. La señorita Marple le dio las gracias y continuó su caminata. Esta revelación cambió significativamente el patrón. Gerald no se había estado inventando una coartada. Había estado creando una cronología que lo situaba en casa mientras rastreaba simultáneamente los movimientos de Margaret en otros lugares. Sospechaba de su esposa. ¿Pero de qué? Si temía que lo matara, ¿por qué no simplemente confrontarla o alertar a las autoridades? A menos que necesitara hacerle creer que no lo sabía. A menos que estuviera reuniendo pruebas de algo completamente distinto. La señorita Marple se detuvo junto a un seto cubierto de nieve. Su aliento formaba nubes en el aire frío. Empezaba a vislumbrar el plan de Gerald, aunque aún quedaban piezas cruciales ocultas. Esa noche cenó con Raymond. Mientras comían, le hizo preguntas informales sobre los antecedentes de Margaret Thornbury. Se casó con Gerald hace 19 años. Su primer marido falleció en un accidente de equitación. Ella aportó una considerable riqueza al matrimonio. Y su relación con Gerald. Raymond eligió sus palabras con cuidado. Nada de cariño. Mantenían círculos sociales separados. Margaret tenía su labor benéfica y sus intereses artísticos. Gerald, sus negocios. Compartían un hogar más que una vida. ¿Hubo rumores de infidelidad? Raymond parecía incómodo. Algunos. A Gerald lo habían visto con otras mujeres a lo largo de los años. Margaret lo soportaba con dignidad. Y la propia Margaret. Raymond hizo una pausa. Se habló de ello hace unos años. Un hombre más joven. Un artista al que ella patrocinaba. Nada confirmado. Gerald nunca reconoció ninguna preocupación. La señorita Marple archivó esto. Un matrimonio sin amor. Vidas separadas. Posibles aventuras. Sin embargo, Gerald había centrado sus últimos esfuerzos en rastrear los movimientos de su esposa el 23 de diciembre. Después de cenar, se sentó junto al fuego a tejer. El patrón se iba aclarando. Fila a fila. Punto a punto. El diseño surgía. Gerald no se estaba protegiendo a sí mismo del asesinato. Estaba protegiendo algo más. Su coartada demostraba que no pudo haber estado en ningún lugar, ni haber hecho nada el 23 de diciembre. ¿Pero qué? ¿Qué necesitaba demostrar que no lo hizo? Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Un recuerdo afloró, algo que la señora Pemberton había mencionado. Gerald ordenó que se observaran y documentaran los movimientos de su esposa. No se estaba protegiendo de la acusación. Se estaba protegiendo de ser incriminado. Alguien había planeado simular que Gerald había hecho algo el 23 de diciembre. Algo criminal o comprometedor. Gerald había creado una elaborada coartada pública para demostrar que la acusación era falsa. Pero entonces su acusador lo mató. Lo asesinó antes de que la trama pudiera completarse o descubrirse. La señorita Marple dejó de tejer. Necesitaba averiguar qué se suponía que había sucedido el 23 de diciembre. ¿Qué crimen o escándalo pretendía evitar la coartada de Gerald? La respuesta se encontraba en algún momento de la cronología de ese día. En los movimientos de los sospechosos. En la intersección de sus actividades con la cena pública de Gerald. Mañana empezará a hacer preguntas diferentes. No sobre el asesinato en sí, sino sobre lo que no ocurrió porque Gerald lo evitó. A veces, el crimen que no ocurrió fue la clave para entender el crimen que sí ocurrió. El inspector Craddock recibió una visita inesperada la mañana del 27 de diciembre. Thomas Cavendish llegó a la comisaría solicitando una conversación privada. El inspector lo condujo a la sala de interrogatorios. Thomas parecía demacrado, como si no hubiera podido dormir durante días. Se sentó pesadamente y colocó una carpeta sobre la mesa, entre ellos. Encontré esto en el estudio de mi tío. Su abogado me dio acceso para recuperar unos papeles. Estaban escondidos en un cajón cerrado con llave. El inspector Craddock abrió la carpeta. Dentro había extractos bancarios, correspondencia y lo que parecía ser el informe de un investigador privado. Leyó los documentos con creciente atención.
La investigación se llevó a cabo durante noviembre y principios de diciembre. Gerald había contratado profesionales para que siguieran a su esposa. El informe detallaba los movimientos de Margaret, sus reuniones y sus actividades. El 15 de noviembre, Margaret se reunió con un hombre llamado Christopher Aston en un hotel del pueblo vecino. Pasaron 3 horas juntos. Se reunían en 2 ocasiones similares durante las semanas siguientes. Christopher Aston. El inspector levantó la vista. ¿Quién es? Artista. Margaret ha sido su mecenas durante varios años. Financia su obra y organiza exposiciones. El informe sugiere que su relación se volvió más que profesional. Esto por sí solo no constituye un delito. Thomas pasó a otra página. Leyó los extractos bancarios. El inspector Craddock los examinó cuidadosamente. Grandes retiros de la cuenta personal de Margaret. 30.000 libras en 6 meses. Todo en efectivo, todo sin contabilizar. Thomas se inclinó hacia adelante. Mi tío creía que Margaret planeaba dejarlo. Pensaba que estaba escondiendo dinero, preparándose para un divorcio que expondría sus negocios. Gerald tenía problemas financieros graves. Su empresa se encontraba en bancarrota. Había invertido con fondos de clientes. Si Margaret se divorciaba de él y los tribunales examinaban sus cuentas, se enfrentaría a cargos penales. El inspector procesó esta información. Así que Gerald temía más ser descubierto que morir. Necesitaba que Margaret siguiera casada con él. Thomas asintió con tristeza. Pero hay más. Fíjate en las fechas de los retiros. El inspector Craddock lo comprobó. La mayor retirada, 15.000 libras, se había producido el 23 de diciembre. Margaret tomó ese dinero el mismo día que Gerald celebró su cena de coartada. Thomas sostuvo su mirada. Mi tío no estaba buscando una coartada. Se aseguraba de que la gente supiera que estaba en casa mientras Margaret estaba en otro lugar con ese dinero. ¿Por qué eso importaría? Porque, dijo Thomas lentamente, creo que mi tío planeaba denunciar el robo del dinero. Iba a acusar a Margaret de robo de sus cuentas conjuntas. Necesitaba pruebas de que no podía haberlo robado él mismo. Eso parece extraordinariamente calculador. Gerald estaba desesperado. Si Margaret lo dejaba, su fraude quedaría al descubierto. Necesitaba influencia para mantenerla atrapada en el matrimonio. ¿Qué mejor influencia que acusarla de robarle? El inspector Craddock se recostó. Esto lo cambió todo. La elaborada cena de Gerald no había tenido como objetivo protegerse de un asesinato. Se había tratado de incriminar a su esposa por robo. Pero alguien había asesinado a Gerald antes de que pudiera presentar su acusación. Alguien que se benefició tanto de la muerte de Gerald como del silencio continuo sobre el dinero robado. El inspector miró a Thomas. ¿Dónde estabas la noche de Nochebuena? La expresión de Thomas se endureció. En la posada del Jabalí Azul, hasta la medianoche. Luego caminé solo a casa, sin testigos después de eso. ¿Y tu situación financiera? Sabes de mis deudas. Ya me investigaste. Sí, necesitaba dinero. La muerte de Gerald me ayuda, pero no lo maté. El inspector Craddock se puso de pie. Necesito hablar de nuevo con Margaret Thornbury. Estos documentos modifican considerablemente el alcance de la investigación. Thomas también se levantó. Inspector, hay algo más. Creo que mi tío fue asesinado por lo que planeaba hacer, no por lo que había hecho. Alguien sabía de su plan para incriminar a Margaret. Alguien lo detuvo. ¿Pero quién lo sabía? Eso, dijo Thomas, es tu trabajo descubrirlo. Tras la marcha de Thomas, el inspector Craddock volvió a revisar los documentos. El patrón se hacía más claro. Gerald había pasado semanas investigando a su esposa. Había documentado su infidelidad, rastreado sus retiros y registrado sus movimientos. El 23 de diciembre, reunió a testigos para probar su paradero, mientras Margaret se movía libremente. Tenía la intención de alegar que ella robó dinero ese día, mientras él pudiera demostrar que estaba en casa. Entonces alguien lo envenenó antes de que pudiera ejecutar su plan. El inspector llamó al sargento Matthews. Que venga Margaret Thornbury. Dígale que tenemos preguntas sobre asuntos financieros. Margaret llegó en menos de una hora. Vestía seda negra con perlas. Su compostura se mantuvo impecable a pesar de las circunstancias. Se sentó frente al inspector con una postura impecable. El inspector Craddock le puso los extractos bancarios delante. ¿Puede explicar estos retiros? Margaret los examinó sin reaccionar. Mis fondos personales. Tengo derecho a acceder a mi propio dinero. 30.000 libras en 6 meses. Todo en efectivo.
¿Para qué? Mis asuntos financieros son privados. No cuando se relacionan con una investigación de asesinato. Los ojos de Margaret brillaron brevemente antes de que volviera la calma. Esas abstracciones no tienen nada que ver con la muerte de Gerald. Ocurrieron mientras su esposo la vigilaba con investigadores privados. Documentó sus reuniones con Christopher Ashton. Rastreó exactamente estos retiros. Margaret no dijo nada. Sus manos permanecieron cruzadas sobre su regazo. Su esposo planeaba acusarla de robo. Inventó una coartada para el 23 de diciembre, específicamente para demostrar que no pudo haberse llevado las 15.000 libras que desaparecieron ese día. La máscara de Margaret se desvaneció. Su voz se volvió fría. Gerald era un cobarde y un estafador. Malversaba fondos de sus clientes. Se enfrentaba a un proceso penal. Quería tenderme una trampa matrimonial para protegerse. Así que lo mataste. No, Margaret se inclinó hacia adelante. No maté a mi esposo, pero tampoco fingiré que lo lloro. Gerald destruyó todo lo que tocó. Se merecía algo mucho peor que el veneno. ¿Dónde estabas la noche de Nochebuena? En casa, dormido. Ya te lo dije. ¿Alguien puede confirmarlo? Margaret sonrió sin calidez. Mi marido era paranoico y controlador. Vigilaba mis movimientos constantemente. Pero ya está muerto, inspector, y yo soy libre. Ella se puso de pie. A menos que tengas intención de arrestarme, me voy. El inspector Craddock la dejó ir. Tenía motivos y oportunidades. Tenía registros financieros que demostraban el engaño. Pero carecía de pruebas concretas que vincularan a Margaret con el envenenamiento. Entró el sargento Matthews. ¿Qué opina, señor? Creo que Gerald Thornbury era un hombre profundamente desagradable que se ganaba enemigos con facilidad. Creo que su esposa tenía una excelente razón para quererlo muerto. Pero también creo que este caso no es tan simple como parece. ¿Qué pasa con el veneno en la habitación de Eleanor Fisk? Demasiado conveniente. Alguien quería que nos centráramos en Eleanor mientras el verdadero asesino permanecía oculto. El inspector se acercó a la ventana. Afuera, la nieve caía sin parar sobre St. Mary Maid. El pueblo parecía tranquilo e inocente, pero bajo ese encantador exterior se escondían secretos, mentiras y asesinatos. Gerald Thornbury había intentado ser astuto. Había investigado, documentado y planeado. Había creado una elaborada trampa para su esposa. Pero alguien había sido más astuto. Alguien había descubierto su plan y había atacado primero. La pregunta seguía en pie. ¿Quién conocía el plan de Gerald? ¿Quién tenía acceso a Ashworth House? ¿Quién se benefició más de que su muerte ocurriera antes de que Margaret pudiera ser acusada? El inspector Craddock necesitaba reconstruir la cronología con más cuidado. Necesitaba saber exactamente dónde se encontraba cada sospechoso durante las horas cruciales entre la medianoche de Nochebuena y el amanecer de Navidad. Y sospechaba que la señorita Marple, la anciana que había estado haciendo preguntas inocentes por el pueblo, podría tener conocimientos que a él le faltaban. Quizás era hora de buscar su perspectiva. En popa, después de todo, los chismes del pueblo a veces revelaban verdades que las investigaciones oficiales pasaban por alto. El telegrama llegó a la oficina del inspector Craddock a las 3 de la tarde del 27 de diciembre. Provenía de un banco suizo. El mensaje era breve pero devastador. Margaret Thornbury había abierto una cuenta allí en octubre. 30.000 libras se habían depositado gradualmente a lo largo de 2 meses. Existían instrucciones para transferencias adicionales tras el fallecimiento de Gerald. El inspector Craddock leyó el telegrama 3 veces. Esto constituía premeditación, documentada en los registros financieros. Margaret había estado moviendo dinero sistemáticamente al extranjero mientras planeaba el asesinato de su esposo. Se dispuso a emitir una orden de arresto. Entonces llegó un segundo telegrama. Esta venía de Londres. Christopher Ashton, el artista con el que Margaret se había reunido, le pidió que la contactara de inmediato para obtener información vital para la investigación. El inspector Craddock hizo una llamada telefónica. La conversación que siguió cambió todo lo que creía entender del caso. Christopher Ashton habló con refinada precisión. He estado siguiendo las noticias sobre la muerte de Gerald Thornbury. Creo que puedo aportar un testimonio relevante. Estabas teniendo una aventura con su esposa. Eso creía Gerald. No era cierto. Margaret me contrató para un propósito completamente distinto. El inspector Craddock agarró el auricular del teléfono. Explíqueme. Margaret Thornbury me contactó la primavera pasada. Había descubierto que su esposo había malversado fondos de sus clientes.
Quería documentación, pruebas que pudiera usar para protegerse cuando el plan se desmoronara. ¿Por qué contratar a un artista para una investigación financiera? Porque no soy solo un artista. Trabajé como contador forense antes de dedicarme a la pintura. Margaret lo sabía por conocidos mutuos. Contrató mis servicios con el pretexto de mecenazgo artístico para evitar las sospechas de Gerald. La mente del inspector se llenó de ideas. Así que las reuniones en el hotel no eran románticas, sino profesionales. Correcto. Analicé los registros comerciales de Gerald. La malversación de fondos fue extensa y sofisticada. Había robado casi 200.000 libras a clientes durante 5 años. El descubrimiento era inevitable. Margaret quería pruebas que demostraran que no tenía conocimiento de sus delitos. Y los retiros de dinero. Pago por mis servicios. Margaret necesitaba mantener nuestro acuerdo en secreto. Pagó en efectivo para evitar que Gerald descubriera los documentos. El inspector Craddock sintió que el caso se movía bajo sus pies como arena. ¿Por qué Margaret no había aportado esta información? Christopher Aston hizo una pausa. Porque temía verse implicada. Las esposas pueden ser consideradas responsables de los delitos financieros de sus maridos. Se estaba protegiendo, no planeando un asesinato. ¿Tiene usted documentación de este arreglo? Registros completos, contratos, análisis financieros, correspondencia. Lo enviaré todo por mensajería inmediatamente. Debería llegar mañana por la mañana. El inspector finalizó la llamada. Permaneció inmóvil en su escritorio, recomponiendo su comprensión del caso. Margaret no planeaba huir con el dinero robado. Se preparaba para sobrevivir a la inevitable exposición y arresto de su esposo. El relato suizo no evidenciaba una planificación de asesinato, sino una defensa propia, lo cual significaba que el motivo que le había atribuido a Margaret era falso. Ella tenía motivos para querer que Gerald se fuera, sin duda, pero sus acciones sugerían que esperaba que lo arrestaran, no que lo mataran. El sargento Matthews apareció en la puerta. «Señor, ha ocurrido un incidente en Ashworth House». El inspector se levantó inmediatamente. El doctor Wells se desmayó durante una visita para revisar a la señora Thornbury. Está siendo trasladado al hospital. Las circunstancias son sospechosas. Condujeron rápidamente por las calles cubiertas de nieve. En Ashworth House, la policía había asegurado el lugar. La señora Pemberton los recibió en la puerta, pálida por la sorpresa. El doctor Wells vino a ver a la señora Thornbury por sus nervios. Aceptó un té en el salón. En cuestión de minutos, estaba inconsciente en el suelo. El inspector Craddock entró en la sala. La taza de té estaba en la mesita de noche donde la había dejado el doctor Wells. El inspector no necesitaba análisis de laboratorio para saber qué encontraría. El mismo veneno que mató a Gerald Thornbury. Margaret se sentó en el sofá, con la compostura finalmente destrozada. Miró al inspector con auténtico miedo. «Alguien intenta matarme. Envenenaron el té que era para mí. Harrison lo bebió por error. ¿Estás seguro de que el té era para ti?» La señora Pemberton lo preparó específicamente a petición mía. Lo trajo en una bandeja con una taza. Harrison llegó inesperadamente. Le ofrecí el té, mientras ella me preparaba otra taza. El inspector Craddock examinó la escena con atención. Si Margaret decía la verdad, alguien le había envenenado el té esperando que lo bebiera. El doctor Wells había sido una víctima accidental. O esté bien, el doctor Wells había envenenado el té él mismo, y sufrió las consecuencias de su propia trampa que salió mal. El inspector se volvió hacia la señora Pemberton, quien tenía acceso al té antes de que usted se lo trajera a la señora Thornbury. La criada se retorció las manos. Lo preparé en la cocina. Estaba sola. Lo traje directamente aquí. ¿Lo dejaste desatendido en algún momento? La señora Pemberton dudó. El teléfono sonó mientras colocaba la taza en la bandeja. Salí al pasillo para contestar. Quizás 30 segundos, no más. El tiempo suficiente para que alguien añadiera veneno. El inspector Craddock miró a Margaret. ¿Quién más estaba en la casa? Solo Thomas. Llegó unos 20 minutos antes que Harrison. Quería hablar de los preparativos del funeral. ¿Dónde está Thomas ahora? Margaret señaló el estudio. Ha estado trabajando en los papeles de Gerald, revisando documentos comerciales. El inspector se dirigió rápidamente al estudio. Thomas estaba sentado en el escritorio, rodeado de libros de contabilidad y correspondencia. Levantó la vista al entrar el inspector. El doctor Wells ha sido envenenado. Thomas se levantó bruscamente, y los papeles cayeron de su regazo. ¿Qué? ¿Cómo? El té era para tu tía.
Lo bebió sin querer. Thomas se dirigió a la puerta, pero el inspector le bloqueó el paso. ¿Cuándo llegó hoy a Ashworth House? Alrededor de las 2. He estado aquí trabajando desde entonces. ¿Fuiste a la cocina en algún momento? Thomas sostuvo su mirada. Fui a buscar agua del grifo. Eso es todo. ¿Viste a la señora Pemberton preparando té? Oí el silbido de la tetera. No la vi prepararla. El inspector Craddock lo observó. Thomas parecía genuinamente conmocionado, pero el shock podía ser fingido. La culpa podía ocultarse en múltiples máscaras. Apareció un agente. Señor, mensaje del hospital. El doctor Wells está vivo, pero inconsciente. Están intentando estabilizarlo. El inspector asintió. Se volvió hacia Thomas. Necesito que te quedes aquí, que nadie se vaya hasta que entendamos qué pasó. De vuelta en el salón, Margaret había recuperado algo de compostura. Estaba sentada con una postura rígida, con las manos entrelazadas con fuerza. Inspector, dijo en voz baja, no maté a mi marido, y claramente no intento suicidarme. Alguien más está orquestando esto. ¿Quién se beneficiaría tanto de la muerte de Gerald como de la tuya? Margaret miró hacia el estudio donde Thomas permanecía. Mi sobrino heredará todo si Gerald y yo morimos. Es el único miembro superviviente de la familia. Thomas ha cooperado con la investigación. Me trajo pruebas sobre sus actividades financieras. Margaret entrecerró los ojos. Prueba que me hace parecer culpable. Qué conveniente para él. El inspector Craddock consideró esto. Thomas tenía deudas enormes. Necesitaba dinero desesperadamente. Si Gerald y Margaret fallecían, heredaría toda la herencia a pesar de su estado de carga. Incluso liquidando activos, saldaría sus deudas y le dejaría un fondo sustancial. ¿Pero se arriesgaría Thomas a cometer un doble asesinato? ¿Y cómo encajaba Eleanor Fisk en esta teoría? El veneno plantado en su habitación había sido una incriminación deliberada. A menos que Thomas lo hubiera plantado para desviar las sospechas de sí mismo. El inspector regresó al estudio. Thomas seguía de pie donde lo habían dejado, con el rostro preocupado. Tu tía sugiere que tienes un motivo para querer que tanto ella como Gerald mueran. Thomas rió con amargura. Mi tía diría cualquier cosa para desviar las sospechas. Sí, necesito dinero. Sí, heredo, pero no maté a mi tío, y desde luego no intenté envenenar a mi tía. ¿Puedes probar dónde estabas la noche de Nochebuena después de la medianoche? Thomas dudó. Estaba solo. Ya te lo dije. No tengo coartada. Conveniente. Thomas se sonrojó. Nada de esta situación me conviene. Mi tío está muerto. Mi tía sospecha de mí. La policía sospecha de mí. Y quien quiera que haya cometido estos crímenes, me está dejando cargar con la culpa. El inspector Craddock lo dejó allí. Necesitaba pensar con claridad. 2 intentos de envenenamiento. Múltiples sospechosos con fuertes motivos. Pruebas colocadas para incriminar a una persona y, potencialmente, exonerar a otras. El patrón sugería un planificador meticuloso, alguien que entendía cómo funcionaban las investigaciones, alguien que podía moverse por Ashworth House sin ser detectado. Señora Pemberton. El inspector la encontró en la cocina. La anciana ama de llaves estaba sentada a la mesa con una taza de té, con las manos temblorosas. Has servido a esta familia durante décadas. Conoces los movimientos y hábitos de todos. La señora Pemberton levantó la vista. He servido con lealtad. Nunca le haría daño a nadie. Pero podrías. Tienes acceso a todas las habitaciones. Preparas comida y bebida. Eres invisible, como lo son los sirvientes. El rostro de la señora Pemberton se endureció. Si me acusa, inspector, hágalo con claridad. Si no, tengo deberes que atender. El inspector Craddock la vio marcharse. No tenía pruebas en su contra, pero seguía en su lista de posibilidades. Llegó un mensaje del hospital. El doctor Wells había recuperado la conciencia brevemente. Había pronunciado 2 palabras antes de volver a caer en la inconsciencia. Persona equivocada. El inspector Craddock se quedó mirando el mensaje. Persona equivocada. Quiso decir Wells que era la víctima equivocada. O este estaba identificando al sospechoso equivocado. O este estaba diciendo algo completamente diferente sobre la naturaleza de estos crímenes. El inspector necesitaba la perspectiva de alguien que comprendiera las sutiles corrientes de la vida del pueblo. Alguien que viera patrones que otros pasaban por alto. Necesitaba a la señorita Marple. La señorita Marple recibió al inspector Craddock en el salón de Raymond con té y galletas de mantequilla. Había estado esperando su visita.
El inspector se sentó frente a ella. Parecía exhausto. La señorita Marple sirvió el té con mano firme mientras él le explicaba los últimos acontecimientos. El doctor Wells fue envenenado con té destinado a Margaret. La revelación de Christopher Ashton sobre las verdaderas actividades de Margaret. La cuenta bancaria suiza, explicada. La sospechosa presencia de Thomas en Ashworth House. La señorita Marple escuchó sin interrumpir. Cuando el inspector terminó, dejó su taza de té con cuidado. «Inspector, usted ha estado investigando el crimen equivocado». Se inclinó hacia adelante. «¿Qué quieres decir?» «Todo el mundo se ha centrado en quién mató a Gerald Thornbury. La pregunta más acertada es qué pretendía evitar su asesinato». El inspector Craddock frunció el ceño. Lo mataron antes de poder incriminar a su esposa por robo. La señorita Marple negó con la cabeza. Eso era lo que pretendía Gerald. Pero su asesino tenía una preocupación completamente distinta. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los niños jugaban en la nieve. Su risa, inocente y alegre, se filtraba a través del cristal. Gerald Thornbury creó una coartada elaborada para el 23 de diciembre. Necesitaba testigos que confirmaran que estuvo en casa toda la noche. ¿Por qué? Para demostrar que no había tomado el dinero, Margaret lo retiró. Pero a Gerald no le importaba ese dinero. Sabía que Margaret no lo había robado. Planeaba acusarla falsamente, sin importar la verdad. Su coartada no consistía en protegerse de las acusaciones de robo. Entonces, ¿para qué era? La señorita Marple se apartó de la ventana. La coartada de Gerald demostraba que estuvo en Ashworth House desde las 8 de la noche hasta pasada la medianoche del 23 de diciembre. Ese es un horario muy específico. ¿Qué más ocurre a esas horas, aparte de las cenas? El inspector reflexionó. La gente sigue con sus actividades nocturnas. Algunos asisten a reuniones, otros se quedan en casa. Exactamente. Y si alguien necesitaba estar en otro lugar a esas horas, querría que ciertas personas creyeran que estaba en la fiesta de Gerald. El inspector Craddock se irguió. ¿Está sugiriendo que alguien usó la fiesta de Gerald como coartada? La señorita Marple regresó a su silla. Gerald invitó a personas específicas: su esposa, su sobrino, su socio, su exsecretaria, su médico, cada persona que sospechaba que podía hacerle daño. Pero uno de ellos necesitaba estar en esa fiesta por razones ajenas a las preocupaciones de Gerald. ¿Cuál? Eso es lo que debemos descubrir. Necesitamos saber qué hizo cada persona el 23 de diciembre fuera del horario de fiesta. ¿A dónde fue? ¿A quién vio? ¿Qué logró? El inspector Craddock sacó su libreta. Thomas estaba echando cartas al correo. Eleanor estaba en la librería. David probablemente estaba en su oficina. Margaret estaba en el bazar de la iglesia. El doctor Wells estaba haciendo rondas. Todo normal, nada sospechoso. Sin embargo, alguien entre ellos hizo algo el 23 de diciembre que requería una coartada. El grupo de Gerald proporcionó una cobertura perfecta. Múltiples testigos lo situaron en una reunión social en lugar de donde realmente debían estar. Pero ¿cómo se relaciona eso con el asesinato de Gerald? La señorita Marple retomó su labor de punto. El patrón requería un conteo minucioso. Un error al principio creó distorsiones en toda la tela. Gerald murió porque, sin saberlo, creó una coartada que protegía a su asesino. Al comprender lo que había hecho, se convirtió en un lastre. Tuvo que ser silenciado antes de que comprendiera el verdadero propósito de su partido. El inspector Craddock analizó esta teoría. Así que la cena no tenía nada que ver con las preocupaciones de Gerald. Alguien lo manipuló para que la organizara para sus propios fines. Precisamente, Gerald creía ser astuto. Creía tener la situación bajo control. En realidad, era una marioneta que bailaba según el diseño de alguien más. El inspector se quedó de pie y paseó de un lado a otro. Si tiene razón, entonces necesitamos averiguar qué delito ocurrió el 23 de diciembre que requirió una coartada elaborada. Las agujas de la señorita Marple se movían con constancia. Creo saber qué pasó, pero necesitamos pruebas. Y necesitamos que el asesino se revele. ¿Cómo logramos esto? La señorita Marple sonrió amablemente. Organizamos nuestra propia reunión, inspector. Una pequeña merienda el 28 de diciembre. Invitamos a todos los sospechosos y creamos una situación en la que el asesino debe actuar para protegerse. Eso suena peligroso. Solo si no controlamos las circunstancias. La señorita Marple dejó de tejer. He observado algo sobre los envenenadores. Son animales de hábitos.
Usan métodos que ya han funcionado. El Dr. Wells fue envenenado con la misma sustancia que mató a Gerald. El asesino confía en su método de eficacia comprobada. Así que les tendimos una trampa usando sus propios métodos. Les damos la oportunidad de actuar mientras observamos atentamente. La mirada de la señorita Marple era de acero y serena. Necesitaré su cooperación y discreción. ¿Podrían organizar una reunión de todos los sospechosos en Ashworth House mañana por la tarde? El inspector Craddock asintió lentamente. Puedo traerlos para interrogarlos más. Usen la sala para las entrevistas. Perfecto. La señorita Marple retomó su labor de punto. Asegúrate de que la señora Pemberton prepare el té para todos. Insiste en ello. Dile que es tradición durante las preguntas formales. El inspector lo entendió. El servicio de té le daría al asesino la oportunidad de actuar. Y esta vez, estarían observando. ¿Y si no muerden el anzuelo? Lo harán. La voz de la señorita Marple transmitía seguridad. Los envenenadores son arrogantes. Se creen listos. No resistirán la oportunidad de eliminar otra amenaza si se presenta. ¿Y quién es la amenaza? La señorita Marple lo miró fijamente. Lo soy. Mañana me aseguraré de que el asesino sepa que he resuelto su enigma. Actuarán para silenciarme. Y cuando lo hagan, tendremos nuestra prueba. El inspector Craddock se sintió incómodo. Este plan ponía en peligro a la señorita Marple. Era una mujer mayor, no una oficial entrenada. Como si leyera sus pensamientos, la señorita Marple sonrió. No se preocupe, inspector. Ya he tratado con asesinos. Suelen ser mucho menos astutos de lo que creen. A la mañana siguiente, el inspector Craddock envió mensajes a todos los sospechosos. Debían presentarse en Ashworth House a las 3 de la tarde para un interrogatorio adicional. La asistencia era obligatoria. La señorita Marple pasó la mañana preparándose. Revisó sus notas, consideró a cada sospechoso con detenimiento y confirmó su teoría desde múltiples perspectivas. Al mediodía estaba segura. Sabía quién mató a Gerald Thornbury. Sabía por qué. Sabía cómo habían manipulado las circunstancias para crear el crimen perfecto. Ahora necesitaba demostrarlo. Raymond la llevó a Ashworth House a las 2:30. Quería quedarse, pero ella insistió en que esperara afuera. Esto no es asunto tuyo, querida. Estaré perfectamente a salvo. Raymond pareció dudar, pero obedeció. La señorita Marple entró sola en Ashworth House, con solo su bolsa de tejer. La señora Pemberton la saludó con sorpresa. Señorita Marple, no la esperábamos. El inspector Craddock me pidió que observara las entrevistas. Tengo cierta experiencia en estos asuntos. El ama de llaves la condujo al salón. El espacio estaba preparado para el interrogatorio formal. Las sillas estaban colocadas con precisión. El servicio de té estaba dispuesto en el aparador. Todo estaba preparado. La señorita Marple examinó el servicio de té. Las tazas, los platillos, la tetera, el azucarero, la lechera. Todo en orden, todo a la espera. Se sentó en una silla cerca de la ventana. Sacó su labor de punto y empezó a tejer con calma. Para cualquier observador, parecía una anciana inofensiva que pasaba el tiempo. En verdad, estaba preparando la trampa más importante de su larga carrera. A las 3 de la tarde comenzaron a llegar los sospechosos. Margaret Thornbury entró primero, vestida de negro y con el rostro sereno. Thomas Cavendish la siguió, con aspecto nervioso. David Marsh llegó puntual. Eleanor Fisk llegó última, con expresión cautelosa. El Dr. Wells permaneció en el hospital, todavía recuperándose del envenenamiento. El inspector Craddock se dirigió a ellos formalmente. Gracias a todos por venir. Tenemos nueva información que requiere aclaración. Los entrevistaré a cada uno por separado. Por favor, esperen aquí hasta que los llamen. El inspector se llevó primero a Margaret y la condujo al estudio de Gerald. Los demás permanecieron sentados en un silencio incómodo. Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente. Parecía absorta en su trabajo, pero sus ojos lo observaban todo. Thomas se levantó y se dirigió al servicio de té. ¿Alguien más quiere té mientras esperamos? Eleanor negó con la cabeza. David declinó. La señora Pemberton había salido de la habitación para contestar el teléfono en el pasillo. Thomas se sirvió una taza. Añadió azúcar, removió y se la llevó a los labios. La señorita Marple habló en voz baja. Yo no bebería eso si fuera usted, señor Cavendish. Thomas se quedó paralizado. La miró. ¿Por qué no? Porque dijo la señorita Marple con calma. Ha sido envenenado.
y estás a punto de revelar que eres el asesino al comprobar si tu intento de asesinato contra tu tía tuvo éxito. La habitación quedó en completo silencio. Thomas dejó la taza de té lentamente. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. No tengo idea de lo que quieres decir. La señorita Marple continuó tejiendo sin levantar la vista. Ha sido usted muy inteligente, señor Cavendish. Casi lo suficiente para lograrlo, pero cometió un error crítico. Thomas permaneció de pie. No se dirigió a la puerta. No llamó al inspector. Simplemente esperó como un zorro atrapado por la luz de una linterna. Eleanor Fisk se inclinó hacia adelante en su silla. ¡Qué error! Las agujas de la señorita Marple se detuvieron. Thomas necesitaba una coartada para el 23 de diciembre. No para la noche, sino para la tarde. Manipuló a su tío para que organizara esa elaborada cena, y así crear testigos que lo situaran en Ashworth House a horas específicas. David Marsh frunció el ceño. ¿Por qué necesitaba Thomas una coartada? Porque el 23 de diciembre, por aproximadamente a las 4 de la tarde, Thomas asesinó a alguien, y quería que la gente creyera que estaba en otro lugar cuando ocurrió. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en aguas profundas. El inspector Craddock apareció en la puerta del estudio. Había estado escuchando desde la habitación contigua. Detrás de él había 2 agentes. Thomas no intentó huir, se dejó caer en una silla, pálido. Su voz apenas era un susurro. ¿Cómo lo supiste? La señorita Marple dejó de tejer. Enviaste cartas el 23 de diciembre. La señora Trimble, de correos, lo recordó. Sobres gruesos para bancos y abogados. Me pregunté qué podría ser tan urgente en Navidad. Thomas no dijo nada. Así que hice averiguaciones. La voz de la señorita Marple se mantuvo suave a pesar de la gravedad de sus palabras. Un joven llamado Peter Wickham fue encontrado muerto en Londres el 26 de diciembre. Le dispararon en su apartamento. La policía cree que murió el 23 de diciembre, aunque el cuerpo no fue descubierto inmediatamente. El inspector Craddock entró de lleno en la habitación. Peter Wickham tenía deudas de juego con Thomas Cavendish. Había amenazado con violencia si no recibía el pago para Navidad. Thomas lo mató, continuó la señorita Marple. Le disparó en Londres, regresó a St. Mary Mead y asistió a la cena de su tío esa misma noche. La fiesta creó una coartada que sugería que Thomas nunca salió del pueblo ese día. Margaret salió del estudio. Su rostro mostraba una creciente comprensión. Gerald lo descubrió de alguna manera. La señorita Marple asintió. Su esposo era paranoico y observador. Notó inconsistencias en el comportamiento de Thomas. Quizás vio algo o oyó algo. Empezó a investigar. El 23 de diciembre, organizó su fiesta deliberadamente para comprobar si Thomas asistiría a pesar de tener asuntos en Londres. Y Thomas asistió, dijo Eleanor lentamente, porque negarse parecería sospechoso. Exactamente. Thomas no tuvo otra opción. Condujo hasta Londres, cometió el asesinato, regresó a St. Mary Mead y apareció en Ashworth House a las 8 con aspecto perfectamente tranquilo. La compañía de su tío le proporcionó la coartada perfecta. Múltiples testigos lo situaron en la zona durante las horas en que Peter Wickham fue asesinado en Londres. El inspector Craddock se acercó a Thomas. Pero Gerald se dio cuenta de lo que habías hecho. Thomas levantó la vista. Su expresión había pasado de la negación a la resignación. Nunca dijo nada directamente, pero lo noté en su mirada. Él lo sabía. Estaba reuniendo pruebas. Así que lo mataste, dijo la señorita Marple. Antes de que pudiera delatarte por el asesinato de Peter Wickham, Thomas cerró los ojos. Gerald iba a destruirme. No solo revelaría las deudas de juego, sino que demostraría que cometí un asesinato para escapar de ellas. Me colgarían. El inspector Craddock sacó las esposas. ¿Cómo lo envenenaste? Thomas abrió los ojos. No había remordimiento, solo cálculo. Le traje una botella de vino de regalo al terminar la fiesta. Gerald y yo compartimos una copa en su estudio. Ya había añadido el veneno a la botella. Bebimos, hablamos, y me fui. Él fue a su invernadero más tarde. El veneno hizo efecto lentamente. ¿Y Eleanor Fisk?, preguntó la señorita Marple. ¿Por qué incriminarla? Thomas miró a Eleanor. Era la sospechosa obvia. Gerald la había despedido, arruinando su reputación. Yo puse el veneno en su habitación días antes de que Gerald muriera. Sabía que la policía lo encontraría durante la investigación. El rostro de Eleanor se endureció. Destruiste lo que me quedaba de vida para salvarte. Thomas no respondió.
David Marsh habló por primera vez. El té de ahora. Intentaste envenenar a Margaret. Thomas miró la taza de té sobre la mesa. Mi tía lo heredó todo tras la muerte de Gerald. Si ella también fallecía, por fin me libraría de deudas. La herencia sería mía y yo la liquidaría. Pero calculó mal, dijo la señorita Marple. El doctor Wells bebió el té envenenado por accidente. Eso la desconcertó. Así que hoy vino preparada para volver a intentarlo durante estas entrevistas. Thomas metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. El inspector Craddock se movió al instante, pero Thomas solo sacó un pequeño frasco de vidrio. Lo levantó para que todos lo vieran. Añadí esto a la tetera antes de que llegaran. Toda la tetera está envenenada. Cualquiera que hubiera bebido de ella habría muerto. Margaret se quedó sin aliento, pero el inspector trasladó a todos a salas separadas para interrogarlos. Nadie tuvo oportunidad de beber, excepto el propio Thomas. La señorita Marple retomó su labor de punto. Eso fue intencional, señor Cavendish. Sabíamos que hoy intentaría envenenar a alguien. El inspector Craddock organizó las entrevistas para evitar que nadie bebiera el té excepto usted. Estábamos atentos para ver si lo probaba usted mismo, demostrando así su culpabilidad. Thomas la miró fijamente. Me usaste como cebo en mi propia trampa. Has estado utilizando a gente durante todo este asunto. Tu tío, tu tía, la señorita Fisk. Parecía apropiado que te atraparan por tus propios medios. El inspector Craddock le quitó el frasco a Thomas. Thomas Cavendish lo arrestó por los asesinatos de Peter Wickham y Gerald Thornbury, y por los intentos de asesinato del Dr. Harrison Wells y Margaret Thornbury. Los agentes avanzaron. Thomas no opuso resistencia. Mientras le ponían las esposas, miró a la señorita Marple con algo parecido a la curiosidad. ¿Cómo supiste realmente que era yo? La señorita Marple sostuvo su mirada. La cena de tu tío me inquietó desde el principio. Parecía teatral, casi desesperada. Pero Gerald no estaba desesperado por demostrar dónde estaba. Estaba desesperado por demostrar dónde estabas tú. Sospechaba que habías matado a alguien. Organizó la fiesta para comprobar si asistirías a pesar de haber cometido un asesinato ese mismo día. Tu asistencia confirmó sus sospechas. Thomas absorbió esto. Y el método de envenenamiento. Usaste el mismo veneno 3 veces. La taza de té de Gerald, la del Dr. Wells, la tetera de hoy. Los criminales suelen repetir métodos exitosos. Eso te hizo predecible. Thomas se rió amargamente. Todo esto por deudas de juego. Patético, ¿verdad? 3 personas muertas. La reputación de Eleanor destruida. Tu familia destrozada. Sí, dijo la señorita Marple en voz baja. Patético es una descripción precisa. Los agentes sacaron a Thomas de la habitación. Sus pasos resonaron en el pasillo y luego se apagaron. Margaret se hundió en una silla. Miró a la señorita Marple con un respeto renovado. Lo veías todo. La cena, la coartada, el verdadero propósito tras la paranoia de Gerald. Su marido era un hombre difícil, dijo la señorita Marple con dulzura, pero murió intentando desenmascarar a un asesino. Eso requiere cierto coraje. Margaret asintió lentamente. Quizás, o quizás, simplemente no soportaba que su sobrino lo superara en maniobras. La señorita Marple sospechó que esto último era más cercano a la verdad, pero permaneció en silencio. Eleanor Fisk se puso de pie. Miró al inspector Craddock. ¿Se limpiará mi nombre públicamente? Me aseguraré de que se sepa la verdad. La voz del inspector era firme. Le hicieron un grave daño. Lo arreglaremos. Eleanor se fue sin más comentarios. Su dignidad permaneció intacta a pesar de todo lo que había soportado. David Marsh se quedó un rato. Parecía no saber qué decir. Finalmente se decidió por la simple honestidad. Gracias, señorita Marple, por ver lo que los demás nos perdimos. La señorita Marple sonrió. Simplemente prestaba atención a lo que la gente hacía, no a lo que decía. Las acciones revelan la verdad con mayor precisión que las palabras. David se fue, dejando solo a la señorita Marple, al inspector Craddock y a Margaret en el salón. Margaret miró la tetera envenenada. Thomas me habría matado hoy si no hubieras intervenido. Sí, la señorita Marple reanudó su labor de punto. Por eso tomamos precauciones. El inspector Craddock sacó la tetera con cuidado. La enviarían a analizar, aunque ya sabían lo que contenía. Margaret se levantó y se acercó a la ventana. Gerald creó su grupo de coartada para desenmascarar a Thomas, pero Thomas estaba usando a ese mismo grupo como coartada para un asesinato diferente. Estaban jugando al ajedrez, sin comprender del todo la estrategia del otro.
Hasta que Thomas decidió terminar el juego definitivamente, observó la señorita Marple. Margaret se apartó de la ventana. ¿Qué pasará con la finca ahora? El inspector Craddock consultó sus notas. Thomas no heredará nada debido a sus crímenes. Los bienes de Gerald se transmitirán según su testamento. Usted es el principal beneficiario. La expresión de Margaret era indescifrable. Dinero manchado de sangre. Entonces, ella salió de la habitación sin mirar atrás. El inspector Craddock reunió sus materiales. Señorita Marple, su ayuda ha sido invaluable. ¿Cómo logró reconstruirlo todo? La señorita Marple dobló su labor de punto y la guardó cuidadosamente en su bolso. El comportamiento de Gerald solo tenía sentido si sospechaba de alguien específico de un delito ajeno a sus propios intereses. La cena era su forma de poner a prueba esa sospecha. Cuando supe que Thomas había estado enviando cartas urgentes ese mismo día, me pregunté qué requería una atención tan inmediata durante la Navidad. ¿Pero cómo lo relacionaste con un asesinato en Londres? Al principio no lo hice. La señorita Marple se puso de pie, aceptando el brazo que le ofrecía el inspector. Simplemente me pregunté qué delito requeriría acción inmediata y una coartada sólida. Asesinato parecía lo más probable. El resto era cuestión de consultar los informes periodísticos de Londres sobre las muertes ocurridas el 23 de diciembre. El inspector Craddock meneó la cabeza con admiración. ¡Qué deducción tan notable! En realidad no. La señorita Marple sonrió con dulzura. Solo observación y sentido común. Los jóvenes con deudas desesperadas a veces toman medidas desesperadas. Thomas no fue el primero, ni será el último. Caminaron juntos por Ashworth House. La casa que había presenciado tanto engaño ahora permanecía en silencio. Las decoraciones navideñas seguían en su lugar, recordatorios incongruentes de una festividad manchada por la violencia. Afuera, la nieve había vuelto a caer. Raymond esperaba con el coche, con un alivio evidente al ver a su tía salir sana y salva. Mientras regresaban por el pueblo, la señorita Marple contemplaba las decoraciones festivas de los escaparates. Las luces navideñas brillaban en la oscuridad que se cernía sobre ellos. Las coronas en las puertas, la apariencia exterior de paz y buena voluntad. Pero sabía que bajo esas superficies agradables, la naturaleza humana permanecía constante. La codicia, el miedo, la desesperación. Estas fuerzas impulsaban a la gente a cometer actos terribles en cualquier época del año. Aún así pensó, había esperanza. La verdad había prevalecido, se haría justicia. Los inocentes habían sido protegidos, si no a tiempo para evitar todo sufrimiento, al menos antes de que se causara más daño. Eso tendría que ser suficiente. El pueblo de St. Mary Mead absorbió la verdad sobre Thomas Cavendish con conmoción colectiva. Para la tarde del 28 de diciembre, todos los hogares conocían la historia completa. No la versión chismosa, sino los hechos reales, confirmados por el inspector Craddock. Thomas había asesinado a un hombre en Londres para escapar de sus deudas de juego. Gerald lo sospechaba y organizó su cena como prueba. Thomas luego envenenó a su tío para evitar que se descubriera. La posada del Jabalí Azul bullía de conversaciones esa noche. Los clientes comentaban cada revelación con la intensidad con que los eruditos debaten filosofía. Nunca confié en ese joven, declaró la señora Price. Siempre había algo sospechoso en él. Su acompañante señaló que había sospechado de todos en varias ocasiones. La señora Price ignoró esta incómoda verdad. En Gossington Hall, el coronel Bantry revisó el caso con su esposa mientras bebían brandy. La señorita Marple vio lo que todos pasamos por alto. La fiesta de Gerald no se trataba de protegerse a sí mismo, se trataba de exponer a su sobrino. La señora Bantry sirvió más brandy. La pobre Eleanor Fisk sufrió terriblemente por nada. Acusada e investigada, su reputación destruida de nuevo. El inspector Craddock prometió limpiar su nombre públicamente. El coronel hizo girar su copa. Aún así, el daño ya estaba hecho. Algunas manchas nunca desaparecen del todo. Eleanor estaba sentada en su pequeña habitación de la pensión esa noche. Había empacado sus pocas pertenencias. Mañana se marcharía de St. Mary Mead. Ya no había nada para ella. Llamaron a su puerta. Abrió y encontró a Margaret Thornbury de pie en el pasillo. «¿Puedo entrar?» Eleanor dudó. Luego se hizo a un lado. Margaret entró y fue directa a su propósito. «Gerald se equivocó contigo.
Te acusó falsamente de malversación de fondos. Perdiste tu puesto, tus referencias, tus perspectivas. No puedo reparar todo ese daño, pero puedo ayudar. La expresión de Eleanor permaneció cautelosa. ¿Por qué lo harías? Margaret abrió su bolso y sacó un sobre. Es una carta de recomendación que indica que dejó el empleo de Gerald debido a la reestructuración de la empresa. Elogia su competencia, fiabilidad e integridad. También he incluido un giro bancario por 5.000 libras como indemnización por despido improcedente. Eleanor miró fijamente el sobre. 5.000 libras era más dinero del que había ganado en 3 años de trabajo. Gerald destruyó tu vida para ocultar sus propios crímenes. La voz de Margaret era firme. No agravaré esa injusticia permitiéndote seguir sufriendo por sus pecados. Eleanor tomó el sobre. Le temblaban ligeramente las manos. Gracias, no sé qué más decir. Di que aprovecharás esta oportunidad para construir una nueva vida en otro lugar. Margaret se dirigió a la puerta. En algún lugar no te define lo que Gerald te hizo. Tras la partida de Margaret, Eleanor se sentó con el sobre sin abrir en su regazo. Por primera vez en meses, se permitió imaginar un futuro que se extendiera más allá de la mera supervivencia. David Marsh pasó la tarde en la antigua oficina de Gerald, revisando documentos comerciales. La empresa estaba, en efecto, en pésimas condiciones. Las deudas superaban a los activos. Se avecinaban demandas de clientes. La quiebra parecía inevitable. Pero sin que las actividades criminales de Gerald lo arruinaran todo, podría haber una salida. David podría cooperar con las autoridades, restituir lo que fuera posible y rescatar lo que quedaba de las operaciones legítimas. Tomaría años. El nombre de la empresa quedó arruinado, pero David tenía habilidades, contactos y ahora una poderosa motivación. No permitiría que los crímenes de Gerald destruyeran todo lo que habían construido juntos. El inspector Craddock trabajaba hasta tarde en la comisaría. Recopiló informes, organizó las pruebas y preparó el caso para la acusación. Thomas Cavendish sería juzgado por múltiples asesinatos. Las pruebas eran abrumadoras. El sargento Matthews trajo té. No estaba envenenado, dijo con humor sombrío. El inspector esbozó una sonrisa cansada. Al menos ahora podemos beber con seguridad. Thomas estaba recluido en un centro de detención de Londres debido a los problemas de jurisdicción relacionados con el asesinato de Peter Wickham. Lo había confesado todo una vez que lo atraparon, sin remordimientos, solo resignación por el fracaso de sus planes. Craddock pensó en el papel de la señorita Marple en la resolución del caso. Sin su perspicacia, podrían seguir investigando a Margaret o persiguiendo a Eleanor. La anciana había detectado patrones que él había pasado por alto por completo. Tomó nota para enviarle una carta formal de agradecimiento. Parecía insuficiente, pero era lo que permitía el protocolo. En Ashworth House, Margaret caminaba por habitaciones vacías. El personal había recibido permiso hasta después de Año Nuevo. Quería soledad para procesar todo lo sucedido. Gerald estaba muerto. Thomas lo había matado, y lo ahorcarían. La elaborada cena había sido el último intento de Gerald de ser astuto. Había desenmascarado a un asesino, pero no de la forma en que Gerald pretendía. Margaret no sentía pena por su esposo. Su matrimonio había estado vacío durante años, pero sentía algo parecido a la tristeza de que su vida hubiera llegado a tal punto, envenenado por su propio sobrino mientras intentaba demostrar que era más inteligente que todos los que lo rodeaban. Estaba en el invernadero donde Gerald había muerto. La silla de mimbre seguía en su sitio. Se habían llevado la taza de té como prueba, pero podía imaginársela allí. Gerald bebiendo, sintiendo el efecto del veneno, comprendiendo demasiado tarde que había calculado mal. Mañana comenzaría el proceso de liquidación de sus asuntos. El desfalco se haría público. Las víctimas necesitarían una indemnización. La casa podría tener que ser vendida. Su cómoda vida se estaba acabando. Pero ella era libre. Libre de las intrigas y mentiras de Gerald. Libre de preguntarse constantemente qué nuevo desastre crearía. Libre para construir lo que viniera después, bajo sus propios términos. Valió la pena cualquier pérdida financiera. El doctor Harrison Wells permaneció hospitalizado, pero se recuperaba progresivamente. El envenenamiento no fue mortal gracias a la rápida intervención médica. Sobreviviría sin sufrir daños permanentes. Había hablado con el inspector Craddock desde su cama de hospital. Confirmó que había bebido el té destinado a Margaret por pura casualidad. No había sospechado de envenenamiento. Las palabras que pronunció cuando estuvo consciente por un momento, persona equivocada,
significaban que él era la víctima equivocada, no Margaret, no el objetivo. Le darían el alta en unos días. Planeaba tomarse unas vacaciones en un lugar cálido. El frío invierno inglés ya no le atraía después de casi morir en él. La señorita Marple pasó la tarde con Raymond en su cabaña. Se sentaron junto al fuego mientras afuera nevaba. Raymond estaba escribiendo un artículo sobre el caso para una revista literaria. Esperaba que la señorita Marple lo revisara para comprobar su exactitud. Leyó su borrador con atención. Has captado bien los hechos, pero has hecho que Thomas sea demasiado comprensivo. No fue impulsado al asesinato por circunstancias desesperadas. Prefirió la violencia antes que afrontar las consecuencias de sus malas decisiones. Raymond tomó notas. Tienes razón. Intentaba añadir profundidad psicológica. Comprender está bien. Poner excusas no. La señorita Marple devolvió las páginas. Thomas tuvo oportunidades de buscar ayuda, de encontrar otras soluciones. Eligió el asesinato porque le parecía más fácil que la honestidad. Raymond revisó su conclusión. Hacía tiempo que había aprendido a confiar en el criterio de su tía sobre la naturaleza humana. Al caer la noche, la señorita Marple se retiró a su habitación de invitados. Se sentó junto a la ventana, contemplando el pueblo nevado. Las luces brillaban en las ventanas dispersas. Salía humo de las chimeneas. La vida continuaba a pesar de la violencia que había quebrantado la paz navideña. Pensó en la elaborada fiesta de coartada de Gerald Thornbury. La cena que pretendía exponer un crimen, pero que sin querer encubrió otro. Gerald había sido astuto, pero no sabio. Había visto patrones, pero malinterpretado su significado. Thomas había explotado a la perfección la paranoia de su tío. Había asistido a la fiesta sabiendo que le daba una coartada para el asesinato de Peter Wickham. No sabía que Gerald sospechaba de él. Los dos hombres habían jugado su partida de ajedrez sin comprender del todo las jugadas del otro. Hasta que Thomas arrasó con el tablero eliminando por completo a su oponente. La señorita Marple se preguntó si Gerald se había dado cuenta de la verdad en sus últimos momentos. ¿Había comprendido que el sobrino al que examinó ya había cometido un asesinato? ¿Había sabido que su propio veneno circulaba por su organismo mientras Thomas cenaba tranquilamente, fingiendo que todo estaba normal? Probablemente no. Gerald había muerto en su invernadero, solo con sus sospechas y maquinaciones. Un final apropiado para un hombre que no había confiado en nadie y que había acertado demasiado tarde. Se haría justicia. Thomas sería juzgado, condenado y ejecutado. Los inocentes serían exonerados. Las víctimas recibirían la compensación que se les ofreciera. Pero la justicia no pudo restaurar lo perdido. Peter Wickham seguía muerto. Gerald seguía muerto. La reputación de Leonor había quedado dañada para siempre a pesar de la reivindicación oficial. El matrimonio de Margarita había terminado en escándalo y violencia. Estos fueron los costos del asesinato. No solo los muertos, sino todos los afectados por las consecuencias de la muerte. La señorita Marple se ajustó el chal para protegerse del frío. Mañana asistiría a los servicios religiosos. El pueblo se reuniría para rezar y buscar consuelo. La vida continuaría como siempre. Pero Stanbury Mead recordaría esta Navidad durante años. La Navidad en que Gerald Thornbury fue asesinado por su propio sobrino. La Navidad en que una elaborada cena se convirtió tanto en escena del crimen como en prueba. La Navidad en que nada era lo que parecía. La señorita Marple también lo recordaría. Otro caso resuelto. Otro asesino atrapado. Otro recordatorio de que el mal a menudo se presentaba en rostros familiares y atacaba más cerca de casa. Se levantó de la silla y se preparó para acostarse. Mañana traería nuevas preocupaciones. Esta noche descansaría, sabiendo que, al menos por ahora, la verdad había prevalecido sobre el engaño. Eso tendría que ser suficiente. La víspera de Año Nuevo llegó con cielo despejado y un frío intenso. La señorita Marple se encontraba en el cementerio de St. Mary Mead temprano esa mañana. La escarcha cubría las lápidas. Su aliento formaba nubes en el aire quieto. Había venido a presentar sus respetos ante las tumbas de los aldeanos que había conocido durante décadas. El inspector Craddock la encontró allí a las 9:30. Se acercó en silencio, sin querer interrumpir su contemplación. Señorita Marple, quería agradecerle como es debido antes de que regresara a Londres. Se giró con su amable sonrisa. Inspector, qué amable de su parte buscarme. Caminaron juntos por el sendero de la iglesia. El inspector llevaba una carpeta bajo el brazo. Thomas Cavendish ha sido acusado formalmente en Londres. El juicio comenzará el próximo mes.
Su confesión ha simplificado considerablemente el caso de la fiscalía y la familia de Peter Wickham. Notificado y agradecido por el cierre, temían que su muerte quedara sin resolver. El inspector Craddock hizo una pausa. Sus deducciones marcaron la diferencia. Sin usted podríamos haber procesado a una mujer inocente. La señorita Marple miró los árboles cubiertos de escarcha. Eleanor Fisk habría sido ahorcada por crímenes que no cometió. Eso habría sido una terrible injusticia. El inspector abrió su carpeta. Le traje algo. La mención oficial del departamento. Me pareció apropiada. La señorita Marple examinó el certificado. Su nombre estaba escrito en letra formal. Reconocimiento por su ayuda en la resolución de una compleja investigación de asesinato. Lo dobló con cuidado. Gracias. Aunque no hice nada extraordinario. Simplemente observé el comportamiento y reflexioné sobre la naturaleza humana. Eso es más de lo que la mayoría de la gente hace. El inspector cerró su carpeta. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cuándo supiste con certeza que Thomas era culpable? La señorita Marple reflexionó. Cuando me enteré del horario de la cena, Gerald invitó a personas específicas e insistió en que asistieran esa misma noche. Tal comportamiento sugería que estaba probando la disposición de alguien a aparecer en público después de haber cometido un delito privado. Las deudas de juego de Thomas lo convertían en el candidato más probable para una acción desesperada. Pero al principio no tenías ninguna prueba. No, solo observación y probabilidad. La prueba surgió al investigar qué pudo haber hecho Thomas, que requería una coartada. Una vez que descubrimos la muerte de Peter Wickham, todo lo demás encajó. Llegaron a la puerta de la iglesia. El inspector se quitó el sombrero. Buen viaje, señorita Marple. Y gracias de nuevo. Tras su partida, la señorita Marple regresó lentamente a la cabaña de Raymond. El pueblo despertaba. Los comerciantes abrían sus puertas. Los niños jugaban en las calles nevadas. El ritmo de la vida cotidiana se reanudó tras el caos de las investigaciones de asesinato. Pasó por Ashworth House en su camino. La imponente mansión permanecía silenciosa tras sus puertas. Margaret se había ido a Londres 2 días antes. No regresaría en un tiempo, quizás nunca. La casa guardaba demasiados recuerdos oscuros. En la cabaña, Raymond había preparado el desayuno. Comieron mientras comentaban sus planes de partida. Su tren salía a las 2 de la tarde. Regresaría a su pequeña casa en otro pueblo muy parecido a este. Raymond recogió los platos. Me alegra que hayas venido para las fiestas, incluso dadas las circunstancias. Tostada con mantequilla de la señorita Marple. Las circunstancias me encuentran donde quiera que esté. Parece que hay asesinatos donde quiera que voy. Raymond se rió. Atraes el misterio como las flores atraen a las abejas. O quizás simplemente noto lo que otros pasan por alto. La mayoría de la gente ve lo que espera ver. Pasan por alto detalles que no encajan con sus preconcepciones. Después del desayuno, la señorita Marple empacó sus pertenencias. Dobló la ropa con cuidado. Envolvió sus agujas de tejer en un paño suave. Metió libros y pequeños regalos de Raymond en su maleta de viaje. Al mediodía ya estaba lista. Raymond trajo el coche. Recorrieron Stenmere y Mead una última vez antes de dirigirse a la estación de tren. La señorita Marple observó las tiendas y casas del pueblo. Tras esos muros vivía gente con secretos, miedos y deseos. La mayoría viviría toda su vida sin cometer delitos graves. Pero el potencial existía en todos. Dadas las circunstancias y las presiones adecuadas, la gente común cometía actos terribles. Thomas Cavendish no había sido un monstruo. Era un joven con poco juicio y deudas crecientes. Tomó una decisión desastrosa y la agravó con un asesinato para ocultar el primer crimen. Cada paso le había parecido lógico. Cada decisión había sido racionalizada. Así funcionaba el mal, no mediante grandes gestos dramáticos, sino mediante pequeñas concesiones que se acumulaban hasta la catástrofe. En la estación de tren, Raymond llevó sus maletas al andén. El tren a Londres llegaría en 10 minutos. ¿Estarás bien viajando solo? La señorita Marple le dio una palmadita en el brazo. Llevo 70 años viajando sola. Creo que puedo hacer otro viaje. Raymond sonrió. ¿Cuándo te volveré a ver? Quizás en Pascua, si me aceptan. Aunque ojalá no haya asesinatos que resolver. No prometo nada. Raymond la besó en la mejilla. Parece que las traes contigo. El tren llegó con vapor y ruido. Raymond la ayudó a subir y acomodó sus maletas. Por la ventanilla se despidieron por última vez. Mientras el tren se alejaba de Stenmere Mead,
La señorita Marple vio cómo el pueblo se perdía en la distancia. La torre de la iglesia, las fachadas de las tiendas, las casas donde se había desatado el drama reciente, pronto desaparecieron, reemplazados por el paisaje invernal que se extendía ante la ventana. Abrió su bolsa de tejer y sacó su proyecto actual, una bufanda que estaba tejiendo para la venta benéfica de la iglesia. Sus agujas retomaron su ritmo habitual. El movimiento era relajante, meditativo. Pensó en el caso ya concluido, Gerald Thornbury y su coartada destruida. El hombre que intentó ser astuto y murió por ello. Había visto amenazas por todas partes, pero no vio la que lo mató. Thomas Cavendish y sus apuestas desesperadas. El joven que creía que el asesinato era una solución en lugar de un problema más profundo. Había ganado su primera apuesta al matar a Peter Wickham. Lo había perdido todo al matar a Gerald. Margaret Thornbury, con sus secretos y estrategias de supervivencia, se había preparado para la exposición y el arresto de su esposo. No se había preparado para su asesinato. Ahora viviría con una riqueza forjada en sangre y malversación de fondos. Eleanor Fisk y su reputación 2 veces arruinada. Había sido inocente en ambas ocasiones, pero aún así sufrió. La vida no era justa. La justicia llegaba tarde o nunca llegaba para personas como Eleanor. David Marsh intentaba rescatar algo de entre los escombros. Un hombre honesto se asoció con un criminal. Pasaría años reparando daños que no había causado. El doctor Harrison Wells, quien casi murió accidentalmente. Un recordatorio de que la violencia afecta tanto a inocentes como a culpables. Y el inspector Craddock aprendió que las investigaciones de asesinato requerían más que pruebas y procedimientos. A veces exigían comprender la naturaleza humana en toda su complejidad. Las agujas de la señorita Marple se movían con constancia. Había visto este patrón muchas veces. Avaricia, miedo, desesperación. Los mismos motivos en diferentes situaciones. Los mismos desenlaces trágicos. Sin embargo, cada caso era único. Cada víctima había sido una persona real, con esperanzas y defectos. Cada asesino había recorrido su propio camino hacia la violencia. No se podía reducir el asesinato a fórmulas simples. Por eso seguía prestando atención. Por eso observaba el comportamiento y cuestionaba las suposiciones. Por eso comparaba los casos actuales con experiencias pasadas. No porque disfrutara de la muerte, sino porque valoraba la vida lo suficiente como para buscar la verdad cuando la vida le era arrebatada injustamente. El tren se balanceaba suavemente. Otros pasajeros leían el periódico o dormitaban. Ninguno sabía que la anciana que tejía junto a la ventana había resuelto recientemente un doble asesinato y evitado un tercero. La señorita Marple lo prefería así. No buscaba reconocimiento ni fama. Simplemente hacía lo que debía hacer cuando las circunstancias lo requerían. La nieve empezó a caer mientras el tren avanzaba por el campo abierto. Grandes copos se deslizaban por la ventana. El paisaje se transformó en una belleza blanca, apacible y puro, cubriendo la tierra como una bendición. La señorita Marple observaba la nieve y pensaba en la Navidad, la festividad que celebra la esperanza, la redención y los nuevos comienzos. Este año se había visto marcada por la violencia. Pero llegaría el año siguiente. La gente volvería a celebrar. El ciclo continuaba independientemente de las tragedias individuales. Eso fue reconfortante y aleccionador a la vez. La vida continuó. El mundo no se detuvo ante el asesinato ni el dolor. La gente se adaptó, sobrevivió y encontró nuevas maneras de avanzar. Thomas sería ahorcado. Gerald sería enterrado. Margaret reconstruiría. Eleanor comenzaría de cero. El pueblo cotillaría durante una temporada, y luego encontraría nuevos escándalos que discutir. Y la señorita Marple volvería a su jardín, y a su vida tranquila, hasta que el asesinato la volviera a encontrar. Porque la encontraría de nuevo. Había aprendido a aceptarlo. Algunas personas atraían la luz del sol, otras atraían las tormentas. Ella atraía misterios que necesitaban solución. El tren llegó a una estación. Los pasajeros bajaron y subieron. El revisor anunció conexiones y retrasos, rutinas de viaje normales, ajenas a la muerte o la investigación. La señorita Marple volvió a tejer. La bufanda estaba tomando forma. La terminaría para cuando llegara a casa. Alguien la compraría en la venta benéfica. Los mantendría calientes durante las frías noches de invierno. Las pequeñas cosas importaban. Una bufanda para un desconocido. La verdad para el acusado. Justicia para los muertos. No fueron grandes gestos que cambiaron el mundo, pero cambiaron vidas. Valió la pena el esfuerzo. Fuera de la ventana, seguía nevando.
El mundo se volvió blanco y silencioso. Se acercaba el año nuevo con su promesa de nuevos comienzos. Pase lo que pase, la señorita Marple lo afrontaría con la misma serenidad que aplicaba a todo. Había resuelto el misterio del hombre que se quitó la vida con su propia coartada. Había desenmascarado a un asesino y protegido a un inocente. Había hecho todo lo posible con sus habilidades. Ahora descansaría, tejería, cuidaría su jardín y esperaría lo que viniera después. Porque los misterios siempre surgían. La naturaleza humana lo garantizaba. Y la señorita Marple estaría lista. El tren la llevó a casa a través del paisaje invernal. Atrás quedaba Stenmerimid y su tragedia navideña. Delante, su pueblo y lo que el nuevo año pudiera traer. Se acomodó más en su asiento. Sus agujas chasqueaban suavemente. El ritmo era firme, confiable, constante. Como la verdad misma, a veces oculta, a menudo oscurecida, a veces negada, pero siempre ahí, esperando a ser descubierta por quienes tengan la paciencia de observar con atención. La señorita Marple seguiría buscando. Hasta su último día observaría, cuestionaría y buscaría la verdad. Era simplemente quien ella era. Sonó el silbato del tren. El campo se extendía a su paso. La nieve caía suavemente sobre un mundo que albergaba belleza y oscuridad a partes iguales. Y a su manera tranquila, la señorita Marple hizo las paces con ambos. El fin.